Pero qué curioso, ¿no? O sea, todo el mundo quiere emprender, o exagerándolo, ¿no? Hay mucha gente que quiere emprender, le gustaría emprender en su vida. Y si le hiciéramos la pregunta en paralelo, ¿quieres vender? O sea, entonces tú decides si lo que quieres es elegir a tus clientes y saber que les estás aportando valor y solución, o conseguir mendigar que lo que te dan una limosna. Que esto es cuando te compran, ¿eh? O sea, de hecho a la gente no le gusta este concepto que yo digo de vendes o mendigar, pero es tal cual. O sea, porque si tú no mendigas, estás esperando a que te compres. Te estás esperando a que te compren, están decidiendo ellos a qué precio van a poder pagarte y no sabrás cuánto puedes pagar directamente en tu factura, ¿no? O sea, yo sabes si podrás pagar la luz, el gas, la comida, el cole de los niños, lo que tú quieras, porque dependerá de que otros decidan con su dinero pagarte a ti. Y eso es una limosna. Y entonces a veces estamos dispuestos a, por poder tener algo desde la desesperación de lo que implica no la seguridad y no hacer esa venta, a que nos den lo que toque, ¿no? Entonces hay gente que tú dirás, habrá gente que nos esté escuchando y dice, ¡qué mentira! Bueno, que me diga alguien cuánto va a ganar dentro de 6 meses. Si no tiene ni puta idea de cuánto va a ganar dentro de 6 meses, no está vendiendo, está mendigando. Y es que tengan en cuenta que todo aquello que están haciendo que no monetice les va a esclavizar. Son los únicos responsables que puedan conseguir romper sus esclavas, sea quien sea que se haya puesto, pareja, hijos, padres, sociedad, que nadie tome la decisión por ti, porque no hay nada más triste que no permitirte hacerte las cosas solo por lo que pueda opinar alguien. Así que empiecen a plantearse qué es lo que les está monetizando y qué no, en su vida, tanto en lo económico como en lo no económico. Muy buenas, Rosa, ¿cómo estás? Bien, aquí deseando poder charlar contigo. Oye, lo primero, mil gracias por acercarte aquí al lado humano de las ventas, acercarte a esta ventana. Y también mil gracias por, bueno, pues esa facilidad que pones, esa cercanía, esa accesibilidad que tienes para, bueno, pues por lo menos para mí, para haberme dicho que sí rápidamente y prestarte infinidad de posibilidades. Mil gracias. Al final, bueno, yo siempre he creído, pero esto es una máxima, me enseñaron mis maestros. Creo que uno de ellos fue Juan Carlos Cubero y otro José Ballesteros, que cuando yo no era prácticamente nadie, o por lo menos en este mundillo no se me conocía, solo en el mundo de la medicina y la sexología, me dijeron que tenían un amigo y que para lo que necesitasen, oye, me lo tomé a pie puntilla y aprendí la lección para poder dársela a otros, no puede hacia otra cosa. Pues bien, bien que la aprendiste y bien que la honras con tus gestos. Rosa, me apetecía muchísimo conocerte, charlar contigo y sobre todo intentar empaparme en la medida en la que pueda de esa mirada que tienes tan valiente, ¿vale? Tan atrevida, tan disruptiva por momentos a la hora de hablar de muchas cosas, ¿vale? Pero antes de adentrarnos en la entrevista y adentrarnos en la temática y los diferentes temas por los que nos vamos a mover, que van a estar relacionados pues, con tu vida principalmente, porque aquí en el lado humano de las ventas nos apasiona conocer a las personas. Hablamos de ventas, hablamos de emprendimiento, de desarrollo personal, pero hablamos de personas. Y creemos que las personas son inspiración y que tú, en este caso como invitada de hoy, vas a poder inspirar muchísimo. Pero antes de eso, quiero hacer una breve presentación, algo curricular, ¿vale? Para, digamos que partir con un punto de partida para aquellas personas que no te conozcan, vean bueno, pues la cantidad de cosas que forman parte de ti, ¿no? Y ese currículum tan amplio, por momentos tan distinto y que sin embargo convergen en cosas muy bonitas que es ayudar a los demás. Así que si me permites, voy a decir unas cuantas claves. Puede ser que me equivoque, porque al final esto de Internet tampoco es una ciencia exacta. Vamos a por ello, ¿vale? Mira, de formación médica, eres licenciada en medicina, con especialización en medicina de familia, con experiencia en la sanidad pública, en atención primaria y en urgencias. Ahora nos contarás urgencias hospitalarias, donde tienes diferentes experiencias y momentos claves. Tienes la especialización en sexología, algo de lo que hablas abiertamente y con una cercanía que hace la temática como muy, muy, muy de todos, ¿no? Destaca tu salida de la sanidad pública para bueno, para desempeñar una labor propia en el emprendimiento y que tiene unos orígenes que ahora nos contarás. Eres emprendedora, empresaria, diseñas programas formativos y mentorías, trabajas sobre modelos de negocio escalables, pero de pequeños equipos,
tu propio modelo actual te permite tener una facturación anual muy, muy importante, que tú comentas abiertamente como ejemplo, que te pones siempre como ejemplo. Eres autora y coautora de, bueno, creo que cerca de 25 libros o 25 libros, he perdido un poquito la cuenta a la hora de explorarlos. El último libro que has escrito es Deja de esconderte. Eres divulgadora activa por diferentes medios, has participado en radio, tienes tu podcast, participas en muchos podcasts, en fin, tienes un podcast que también tiene un título muy, muy atrevido, ¿no? Si no vendes hoy no comes, eres activa en redes sociales, bueno, en fin, tienes un perfil curricular tremendamente atractivo para explorarlo, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que yo he podido averiguar y que, bueno, nos da una fotografía de lo curiosa que eres y de todo lo que has explorado en tu vida. Pero más allá de esta parte curricular, a mí siempre me gusta arrancar preguntándote, mm, más allá de todo esto, ¿quién es Rosa Montaña como persona? Y cuéntanos desde los matices que quieras y desde los ángulos que te apetezca, ¿quién eres? Pues te diría que una mujer inconformista, bastante folladora de mentes, que no acepto lo políticamente correcto simplemente por imposición y que tiene una máxima en la vida y es aprenderme a pensar primero desde el propio aprendimiento de mí misma y luego eligiendo que no me enseñen a pensar, sino que me den las herramientas posibles para que yo sea capaz de pensar lo que yo decida por mí misma dentro y fuera de la caja. Quizás esa sería ahora mismo una definición. Últimamente digo que soy médico por vocación, empresaria por elección y una fina férrima de todo lo que creo y en lo que, bueno, como buen ENEA tipo 8 me imagino, ¿no? Para poder conseguir hacer que las cosas funcionen como considero que deben de funcionar. Wow. Me encanta, ¿no? Sobre todo esa seguridad que transmites a la hora de conocerte y de hablar de ti y de proyectarte también, ¿no? Que yo creo que eso te dará mucha seguridad y te hará sentirte muy, muy cómoda, ¿no? A la hora de crear esa parte creativa que se nota que tienes. Hablas de desarrollo personal, hablas de sexo, hablas de dinero, hablas de emprendimiento. Pero Rosa, ¿qué tienen en común para ti todas estas cosas? Si es que tienen algo en común. Yo creo que lo tienen todo. La gente dice, yo siempre digo que todos somos vendedores. Fue una frase que escuché por primera vez a José Manuel Vega y estuve totalmente de acuerdo con él. La he escuchado luego a más gente, a Ira Bravo más tarde, a Monje Malos, le he oído a mucha gente. Me imagino que porque los que nos dedicamos a las ventas sabemos que no se puede hacer otra cosa que no sea vender. Porque cualquier tipo de idea, creatividad, como tú dices, opinión y demás, al final tienes que venderla y venderla consiste en escuchar, en saber preguntar, en saber serte, ¿no? O sea, yo no creo que nadie pueda conseguir vender si no ha aprendido a comprarse primero a sí mismo. Y el sexo y las relaciones humanas son exactamente las mismas. O sea, tú no puedes ligar absolutamente con nadie si tú no te conoces y no tienes seguridad en ti misma, a no ser que quieras comerte los mocos o que te toque, pues eso, las migajas de las 3 de la mañana, ¿no? Y en las relaciones de pareja, y he estado 21 años dedicándome a ellas y entendiendo cómo funcionaba desde una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, un vaginismo, una falta de deseo. Y al final es algo muy parecido, ¿no? En el amor siempre dicen que hay como cuatro fases. Una fase primero de... Bueno, yo pongo cuatro fases, dicen que hay tres. Carlos Yela habla de tres, de una fase de enamoramiento, amor romántico, acostumbramiento y ruptura. Me parece que hay una fase previa todavía por adelantado, que es la de encoñamiento, que hay gente que en el emprendimiento se queda desde el encoñamiento, total y absoluto. Es como, pues que esto me apasiona, esto dice, pero bueno, ya lo haré dentro de 5 meses, cuando tenga tiempo, cuando tenga pasta, ¿no? Entonces pasan años y entonces están encoñados con una idea que el papel lo aguanta absolutamente todo, pero no lo llevan a la realidad. Y empecé a darme cuenta que muchas analogías que sucedían en una relación de pareja, pues funcionan exactamente igual en las ventas. Como sexóloga era bastante atípica, no solo por ser médico, porque hay pocos sexólogos que sean médicos en España, y por lo menos que ejerzan o que vivan de ello en ese momento, y yo morí de éxito. Tenía la consulta a rebosar cuando tenía compañeros que estaban cerrando sus consultas, sus clínicas, yo era la más cara de España y a pesar de eso yo seguía teniendo 2 meses de lista de espera y empecé a plantearme qué es lo que hacía yo que otros no hacían. ¿Y por qué había esa marca de diferencia? Porque entendía que incluso algunos compañeros eran
cualificadamente desde el punto de vista, desde la teoría, muchísimo mejores que yo. Y empecé a entender que ellos esperaban a que les comprasen y no vendían. Entonces ahí empecé a hacer el clic, a no aceptar a que todo el mundo pudiera conseguir ser mi cliente, sino desde ese conocimiento y esa aceptación por mí, a empezar a elegir a mis clientes y elegir a gente que pudiera estar comprometida porque no venían con un papel de victimismo, sino de responsabilidad. Y si lo vemos, en las empresas sucede exactamente lo mismo, en las ventas sucede exactamente lo mismo. Entonces yo llevo que ese encoñamiento no se quede encoñamiento, sino que te apasiones, te enamores, que te consigas conseguir mantener y que nunca, nunca, por supuesto, entres en acostumbramiento, porque si no, cualquier tipo de venta o cualquier tipo de proyecto de negocio se irían a la mierda, igual que una relación de pareja. Madre mía, vaya introducción que nos has hecho. Ahí podríamos empezar a separar detalles que has comentado, ¿no? Y adentrarnos en profundidades muy relevantes. Me encanta, ¿no? Eso del encoñamiento y porque es algo que creo que es cierto, totalmente cierto. Igual que hay esa fase bueno, de quedarnos ciegos con una primera impresión y con lo que nos imaginamos que será esa mujer o ese hombre, pues pasa lo mismo en las empresas y en los negocios, es curioso, pero es así. La verdad es que la vida, en general, a mí me gusta decir que vender y vivir lo tienen todo en común, ¿no? Porque desde que un niño nace está intentando atraer la atención de un padre, ¿no? O de una madre, pues todo, pues al final hay muchas cosas en común. Pero bueno, quiero conocer un poquito más tu trayectoria desde joven, ¿vale? Rosa, cuando decides estudiar medicina, entiendo que cuando terminas los estudios y empiezas, o los estudios de bachiller y decides ya entrarte en los estudios de medicina, ahí hay una Rosa, ¿vale? Y hoy en día hay otra Rosa distinta, ¿no? Me encantaría que nos comentaras más o menos quién era Rosa cuando empezaba a estudiar medicina y por qué etapas has pasado hasta llegar a la Rosa que eres hoy, ¿no? Siempre digo que una semilla ya es árbol, aunque todavía no lo sea. Y yo creo que Rosa Montaña era Rosa Montaña a los 3 años. Y tengo un primer recuerdo, así un poco borroso, en el que a mí siempre me ha gustado mucho bailar y pasármelo bien en la vida. Me parece que es lo máximo. Y me subí encima de una mesa en un bautizo que había y yo empecé a bailar y luego cogí una gorra y les dije, oye, que no miréis de gratis, echad pasta, ¿no? Tenía 3 años y yo ya recuerdo llevarme mis moneditas, ¿no? Mis primeras pesetas, que yo soy todavía de aquella época, tengo 47 años ahora. Empecé a ser muy curiosa desde muy pequeñita. A los 11 años vi una película que a mí me impactó mucho, que fue 9 semanas y media, que mi padre pensó que iba de otra cosa, y entonces cuando la vio la paró rápidamente y yo la vi a escondidas y aluciné porque, claro, empezó a generar cosas en mi cuerpo que nadie me había explicado, desde lo que supe que eran los orgasmos, la activación con la estimulación del clítoris, lo entendí. Y durante mucho tiempo, como nadie me había hablado y parecía que era sucio, pues lo estuve viviendo pues como en a escondidas, ¿no? Dentro de esa cueva, ¿no? Viviéndolo como una parte de pecado. Yo iba a un colegio religioso y era como, jo, ¿yo por qué estoy avanzando tanto en algunas cosas que otras personas no se atreven ni siquiera a hablar? Y empecé a investigar y a leer literatura erótica. Y me gustó tanto que empecé a escribir. Y a los 14 años participé en mi primer concurso de relatos nacional, pero había que tener mayor de 18 años y yo, incrédula de mí, como muchas cosas en la vida, dije, bueno, pero tampoco importará tanto tener 14 o tener 18. Y entonces competí, pero no me dejaron participar. Y en esos momentos yo ya estaba escribiendo relatos y me parecían a veces tan buenos. Me han diagnosticado hace poquito que yo era disléxica, hace 2 años. Y entonces yo en las clases me aburría muchísimo y siempre he hecho otras cosas porque tenía altas capacidades. Me aburría y cuando decía una cosa me ponía a otra cosa. Y en este caso fue a escribir literatura erótica, donde yo investigaba, veía cómo podían ser los deseos, cómo empezaba a entender a la gente. Siempre he leído mucho. Y la lectura nunca me la han impedido en casa, las películas sí, pero la literatura nunca fue impedida independientemente de lo que hubiera encima de mi mesilla para leer. Y en aquel momento tuve una anécdota en el que me encantaría encontrarme con este profesor para ver cómo actuó él, porque nunca tuve su respuesta. Y es que yo escribí un relato erótico y me pareció tan bueno que estábamos en clase de matemáticas y yo estaba en última fila y me fui hasta la segunda fila y le dije a la chica, tía, tienes que leerlo, es buenísimo lo que he escrito. Con la seguridad de, es buenísimo lo que he escrito con 14 años. Me volví a la parte de atrás y el profesor se quedó flipado, claro, explicando matemáticas. Una tía se levanta, entrega un papel, se va para atrás, como toda pichi, ¿no? Y me dice el profesor, ¿qué hay? Entonces la compañera rápidamente lo metió en el pupitre, en estos de tapadera de abrir,
Pero ese día nos habían hecho limpiar los pupitres y no había más papeles dentro del pupitre porque iban a venir los padres a las clases. Y entonces le dijo, dame ese papelito ahora mismo, le levantó el papel, lo guardó y se lo metió en el pantalón, en el bolsillo de atrás. No sé qué es lo que pensaría que era él, pero él directamente lo guardó, porque yo no le dije nada. Y me quedé en plan atónito, ¿no? O sea, es en shock. No expliqué. Y en el cambio de clase fuimos rápidamente porque se iba luego a la clase de las compañeras de frente, yo estaba en primero de BUP, iba al siguiente grupo y le dije, tía, me ha pillado un relato erótico escrito, son 3 folios, se lo he pasado, me he levantado, no sé, se me ha cruzado el cable, me parecía que era el momento oportuno para entregarlo porque en esa parte muy impulsiva, ¿no? Y cuando llegó a clase, que creo que aquello marcó un antes y un después, él les puso a hacer un ejercicio de ciencias naturales para ver qué es lo que había escrito yo y ya no pudo dar clase. Estuvo con la pierna cruzada. Claro, la otra compañera luego contando, ¿qué has escrito, tía? Con la pierna cruzada, no se ha levantado, se ha ido de lateral. ¡Buah! Hubo un silencio tremendo. Y yo pensando, de dirección me llaman, aquí ya están expulsando el colegio, un día súper malo. Nunca se escuchó nada y al final del curso el profesor le ofrecieron una plaza en un colegio público, en un instituto, y se fue y le dije, bueno, chaval, antes de que te vayas, devuélveme mi relato erótico que es mío, no tenía copia. Y me dijo que nunca había visto escribir a una chica así, que sabía que llegaría muy alto y que esa copia se la quedaba a él. No tengo copia de aquello, así que nunca pude volver a leerlo, pero fue como el clic de hay gente que tiene necesidades y hay gente que puede conseguir escuchar, ¿no? Yo decidí ser médico a los 3 años. Cuando terminé COU y entré en la facultad, en tercero de carrera, vi que existía una cosa que se llama planificación familiar dentro del tema de ginecología. Me pareció súper bestia. A mí no me gustaba la cirugía, pero todo el tema de planificación familiar, sexual y demás, sí. Llevaba desde los 11 años leyendo temas de literatura y demás. Y entonces decidí hacerme médico de atención primaria, a pesar de tener más nota y poder haber elegido otro tipo de especialidad, porque yo lo que quería era dirigirme a eso. Y según salí de la facultad, hice la especialidad, elegí medicina de familia y me ofrecieron entrar en un congreso de sexología. Y a mí eso me pareció la hostia. O sea, ver de repente incluso policías en las puertas para que no entraran a talleres, yo decía, ¿pero qué hay ahí dentro? Que de repente necesitan policías. Bueno, me fui un fin de semana a Santander y cuando volví les dije a mis padres que lo sentía muchísimo, pero que no les iba a gustar lo que había hecho y a pesar ya no había solución, que tenía 9 meses por delante, que ya no había vuelta atrás, que eran consecuencias que había tomado y que aunque no les gustase lo que iba a decidir. Me pasó como con el profe, fue un impulso y yo no vi más. Mis padres pensaban que yo estaba embarazada, no, yo me había apuntado a una formación de un máster de sexología y cuando se enteraron que me había formado en sexología y que me había apuntado, pues ya no les pareció tan grave porque ellos pensaban que venía de un embarazo, así que todo fue más sencillo. Y todo fue paso a paso, ¿no? Yo siempre digo que en los negocios es ver hacia dónde quieres llegar y en un paso a paso. Y cuando de repente vi que más allá de la sexología yo entendía otro mundo, que entendía que podía ayudar a otras personas con los negocios, pues lo que he hecho siempre ha sido conocer y aprender para mí para poder enseñar a los demás. Y creo que lo hice desde los 11 años que leí literatura erótica y enseñaba a compañeras, desde ahora que veo estrategias de negocios donde otros no pueden ver porque mi cerebro piensa de una forma distinta y se lo cuento a otros. Pero yo creo que esa chica siempre estuvo ahí desde los 3 años. No sé si tanto el cambio radical, hay gente que dice que yo he cambiado mucho, pero yo creo que siempre he mantenido esa parte de esencia y sobre todo olvidándome que se puede llegar muy alto, pero ojo porque puede haber cabida. Entonces, yo siempre creo que llegar al éxito sencillo, sostenerlo es bastante más complicado y para eso tienes que mantener la humildad. Y encontrarías a esa chica bailando igual encima de una mesa y pasando la gorra, ¿eh? Me encanta cómo lo cuentas y cómo lo sientes, ¿no? Se nota que te tienes súper explorada, ¿no? Has hecho ese trabajo introspectivo 1000 veces y te conoces. Y hay un concepto que me mola mucho porque creo que define un poco lo que es vender, ¿eh? Aquí que hablamos de ventas. Tú hablas abiertamente y lo utilizas esto que para algunos, y me podría incluir yo, me ruboriza, ¿no? Decir, folladora de mentes, ¿no? Me cuesta decirlo, ¿eh? Lo reconozco. Serán creencias limitantes. No, José. Pero me gusta porque creo que un vendedor o una vendedora fundamentalmente es un transmisor de emociones. Entonces creo que esa habilidad que tú tenías para escribir, para crear en tu mente realidades y para transmitirlas a los demás de manera que las pudieran ver con nitidez, es verdaderamente la esencia de la venta, con lo cual sí que encuentro muchísimas conexiones, ¿no? Porque creo que hoy en día se habla mucho de storytelling, de que un vendedor tiene que ser un contador de historias, bueno, todas estas cosas que vamos trayendo a la divulgación de ventas.
pero es que creo que un vendedor fundamentalmente es un transmisor de emociones. O sea, tú tienes que conseguir generar algo en el otro, ¿no? Generar un cambio de estado emocional, ¿no? Que vea con claridad la transformación, la propuesta de valor, lo que estemos ofreciendo, ¿no? Y creo que tus habilidades para comunicar, ¿no? Evidentemente jugaban a tu favor. Eh, Rosa, pero vámonos a esa época en la que estabas trabajando en urgencias y hubo un momento concreto con tu hijo que cuentas muchas veces, que te lo he escuchado en algún podcast, ¿no? Que se te rompió algo por dentro. Cuéntanos un poquito esto. Yo tengo 3 hijos, nunca pensaron que yo podía ser madre. De hecho, tenía un ovario poliquístico y me dijo un ginecólogo que soñase con lo que quisiera, pero que madre nunca sería. Y yo soy súper cabezota, a los 3 años decidí que iba a escribir un libro, que iba a ser madre, que iba a ser médico, y 27 libros escritos, 25 publicados, 3 hijos y medicina y todo lo que se me eche por delante, ¿no? Soy muy, muy cabezota. Y cuando hice medicina y me especialicé en medicina de familia, nunca me pareció, estuve el primeros 4 meses de trabajo según salí de adjunta. Yo en el mes de julio, salimos el 16 de junio, pues el mes de julio hice 420 horas de trabajo laborales, que bueno, puedo conseguir contárselo a cualquier ministro, presidente de gobierno o quien quiera para decir que se Ahí no puede. entremos, por favor. No, pero a la situación me refiero que se Sí, puede sí, es broma. trabajar esa parte. Y cuando yo sentí que me faltaba más, que no me sentía sumamente cualificada como para poder ir a un infarto, a una casa y tener a una persona tirada y poder conseguir salvarle la vida, decidí que me iba al hospital a seguir formándome. Entonces me fui a urgencias hospitalarias donde creía que tenía más compañeros y poder conseguir hacer un aprendizaje. Me gustó, me quedé. Me imagino que por esa parte también de adrenalina, de poder conseguir tener una resolución, una parte de casos y seguir formándome, y me quedé embarazada 7 años más tarde. Justamente coincidió con la gripe A, así que yo no pude estar en el hospital. En el momento en que me quedé embarazada fui un alto riesgo porque estaba viendo malformaciones en niños y con muchos problemas, entonces me sacaron del hospital. Y cuando volví, pues yo quise seguir trabajando. Saqué la plaza a los 9 meses de nacer mi hijo, tenía una plaza en propiedad, me desplacé a otro hospital y yo yéndome a otro hospital, vino el pequeñajo un día, estando súper hiper cansada, porque alguien tiene que hacer una medicina de urgencias para saber lo que son 24 horas sin parar y sin parpadear. Y yo solo pensaba cama, 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 cama. De hecho, ni café ni nada. Yo solo quería cama, irme a la cama y olvidarme de que el mundo existía hasta el día siguiente. Pero llegué y estaba mi hijo de 3 años, el mayor, que ahora mismo tiene 15 para cumplir 16. Y entonces él quería jugar, 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 jugar y yo quería cama, 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 cama. Y a un niño todo un poco puedes conseguir convencerle, y menos a los míos, que podemos jugar a dormir. Y los míos son tan hiperactivos como madre, así que no es posible. Y entonces yo le dije que quería irme a la cama y él me dijo, yo quiero jugar. Y en ese momento dijo, ah, pero tú vas a salvar a niños y que están malitos, pero yo me quedo solo y no puedes jugar conmigo. Y entonces para mí eso fue una hostia a mano abierta. Y fue como, estoy haciendo cosas cuando lo que más me importa en mi vida es ser madre, poder disfrutar con él y me estoy perdiendo momentos que no van a volver. En ese momento no me fui a la cama, pero aprendí una lección de máster y fue ese momento en el que yo hice clic para preparar absolutamente toda mi salida y que el tiempo dependiera de lo que yo eligiera, no que los demás me dijeran cuando yo tenía, por necesidades del servicio, una hora disponible para poder ver y jugar a mi hijo. Y entonces, pues no decidí en ese momento que lo cambiaba y así fue. Como 2 meses más tarde, un mes y pico, me quedé embarazada del segundo y lo preparé todo. En el quinto mes de embarazo de mi segundo hijo, me fui del hospital y no regresé. Una decisión tremendamente valiente, ¿no? De que podríamos adentrarnos, ¿no? En explorar cómo nos comportamos ante las zonas de confort y cómo, bueno, nos perdemos cosas, ¿no? En el momento en que decidimos no retarnos y no ser valientes, pero también es muy comprensible porque la vida es un lugar hostil, es un territorio complejo, donde hay obligaciones, donde tenemos gente de la que encargarnos y no es fácil tomar decisiones. Pero fíjate que muchas personas han encontrado verdaderamente un lugar maravilloso atreviéndose a romper, ¿no? Esas barreras de seguridad y de confort que tú rompiste, porque de alguna manera entiendo que lo que tenías garantizado eran unos ingresos a través de la medicina, a través de desempeñar aquella labor, pero tuviste la valentía de buscarte la vida con otro proyecto, con otras ideas y emprender, ¿no? Pero quería entenderte un poco más en esa parte de autoexigencia.
Hablabas de trabajar más de 400, iba a decir euros, 400 horas al mes, sí, sí, sí. Em, Se te nota pasión en todo lo que haces, ¿no? Entonces, creo que combinaba, ¿no? Por un lado, la pasión por seguir aprendiendo y seguir desarrollándote con esa autoexigencia. Y en estos años, ¿ha habido transformación también en eso o te sigues autoexigiendo tanto? No, yo me sigo autoexigiendo. No con ese tipo de horario, porque ese horario no era una autoexigencia para mí. De hecho, yo ahora muy trabajo muy poquito. Antes me has preguntado que si tenía tiempo. Yo he terminado de trabajar. Hoy trabajaba 3 horas solo. Más o menos suelo trabajar 2 horas, 3 horas al día. El resto, pues lo hago pues para disfrutar, leer, ir al yoga, a mi entrenador personal. O sea, yo vivo de otra manera y poder conseguir vincularme con la gente, pero yo ya no tengo un horario. Mi horario, una vez escuché a Warren Buffett que él tenía la agenda prácticamente libre y dije, pues yo también. O sea, si Warren Buffett lo ha podido conseguir, pues yo también quiero el horario para poder conseguir hablar cuando quien quiera con un podcast o tomarme una caña o poder echarme un polvo con mi marido. O sea, a mí me parece que eso es la libertad. Puedes decir que a las 11 de la mañana me voy a la cama y no esperamos a las 11 de la noche donde están todas cubiertas las cosas, ¿no? Entonces, para mí, esa es la decisión en la que yo tomé. Pero fíjate, a mí me habría parecido cobarde haberme quedado en el hospital. No valiente salirme, ¿eh? Quedarme cobarde porque ya había abierto los ojos a cosas que no quería. Y cuando uno es consciente sobre algo, echar un paso atrás o quedarse, a mí me resulta bastante complicado. Tengo que decir que cuando yo me fui del hospital, yo no me fui con una mano delante y otra detrás. Yo ya estaba cobrando 3 veces lo que yo ganaba como médico en el hospital, porque nunca me he tirado a una piscina vacía. O sea, siempre he buscado que las cosas estuvieran más o menos preparadas, por eso estuve durante pues casi 7 años trabajando de forma doble, por eso lo de trabajar tanto. Y ahora, pues me exijo, pero de otra manera. O sea, yo no quiero que mis hijos tengan la peor madre del mundo, ¿no? Si tener una mejor madre es poder conseguirte hacer un trabajo de una buena inteligencia emocional para poder conseguir escucharles, no presionarles, no exigirles y demás, mi faceta es ser la mejor que yo pueda conseguir aprender inteligencia emocional para darles mi mejor versión. Pero igual que a mis clientes, yo me preparo las clases todos los días o sigo leyéndome, formándome, dándome clases para mí, teniendo mis propios mentores porque lo demás me parecería mediocre. Y entonces, en mi cabeza, si yo puedo conseguir dar una mejor versión de mí misma, ¿por qué me voy a conformar o resignar con otra? No, me merezco lo mejor y lo mejor que tenga en ese momento. Entonces, sí me gusta autoexigirme. Creo que si tú no te exiges, nadie va a poder hacerlo por ti. Por mucho que tú me quieras exigir, yo no me voy a mover. Por mucho que tú me quieras motivar, tampoco voy a hacerlo. Es una cuestión mía. Y desde ahí parte hasta dónde quiero yo llegar. Sí espero que la gente que trabaje conmigo esté en ese mismo tipo de intención, en dar el compromiso de dar una excelencia, no una perfección. Yo no soy perfecta, yo tengo miles de defectos y miles, cuando digo miles, miles. Ahora, en ese momento, si yo estoy aquí ahora contigo, pues te doy lo excelente que tengo ahora para mí. A lo mejor dentro de 3 días habría sido otra cosa, o yo qué sé, se me puede birlar la voz o que yo no termine una frase, pero te estaré dando mi excelencia. Y esa es la misma que me exijo cada día cuando me levanto, que es lo que puedo hacer hoy para poder conseguir alcanzar mis sueños. Y me parece que es básico. Nos viene bien, ¿no? Que aterrices esta reflexión. Tú comentas que la seguridad es una jaula bien decorada y yo te quiero preguntar, porque al final vender, emprender, aceptar el desafío de mejorarnos cada día, todo esto está hiperconectado, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad para que no haya un movimiento alrededor del desarrollo personal y que la gente no termine de ver con claridad las transformaciones que pueden alcanzar simplemente preocupándose o simplemente interiorizando la idea de que somos mejorables y que el proceso de desarrollo personal es algo que nos puede acompañar toda la vida y que podemos ir alcanzando mejores versiones de nosotros mismos, ¿no? Igual que las aplicaciones nos van actualizando, pues ir actualizándonos. ¿Qué pasa en la sociedad actual? Bueno, pues que somos grandes robots programados, ¿no? O sea, de hecho, desde muy pequeñitos te dicen qué es lo que tienes que hacer. Antes te decía que uno de mis máximos intereses no es que me digan qué tengo que pensar, sino aprender a pensar, que me enseñen a pensar. Y creo que esto sucede exactamente igual. Yo siempre me han llamado de los coles de mis hijos, primero llamaron a mis padres, ¿no? Y entonces le decían, es que tú sabes lo que piensa la niña, tú sabes lo que ha dicho, ¿no? O sea, mira, estando en séptimo de GB, que tenía 12 años para 13,
dijeron que nos iban a dar una clase de sexo. Claro, yo ya estaba empezando a leer literatura erótica, te he dicho, tenía un mogollón de preguntas. Yo quería saber exactamente qué tipo de relaciones sexuales tenían dos chicas lesbianas, cómo se podía practicar la penetración anal. O sea, a mí me parecía todo súper interesante porque en los libros no me lo contaban del todo y yo quería saber, yo quería saber. Entonces una monja pues dijo que escribíamos todas las dudas que teníamos. Mis compañeras no se atrevieron a escribirlas, las monjas reconocían la letra, nos tenían muy pilladas y yo dije que no preocupasen, que ya las escribía yo. Y escribí todas, escribí más de 40 preguntas. Y cuando llegamos a clase, pues nos enseñaron un vídeo que no se me olvida en la vida, que eran de dos personas que iban caminando por la playa saltando juntas y enamoradas, unas abejitas que iban posándose de flor en flor para poder conseguir hacer la combinación de gérmenes y de polens. Y cuando terminó la clase a las 6 menos cuarto de la tarde, que era cuando tocaba la campana, y dijo, para casa. Me levanté y dije, aquí no se va nadie. Delante de la profe, 12 años. Aquí no se va nadie. Usted ha dicho que iba a darnos una clase de sexología. Le he escrito más de 40 preguntas y usted no ha contestado absolutamente ninguna. Y en este momento ya dijo, ya sabía yo, montañita, que eras tú. Y le dije, bueno, podía haberte la firmado, no tenía ningún tipo de problema, pero tú no me has explicado nada. No te preocupes que hablaré con tus padres. Y dije, pues hablarás con mis padres. Al día siguiente mis padres fueron llamados a recepción. Y entonces mis padres le contestaron, usted dijo que le iba a contestar preguntas y no lo ha hecho. ¿Quién le ha mentido es usted? Bueno, pues a mí ahora son quien me llaman por mis hijos. O sea, es porque yo no quiero que me digan que tengo que pensar. Quiero conseguir aprender a pensar y que luego yo tenga la capacidad suficiente para tomar mis propias decisiones. Y eso hace que uno cambie. Pero a la gente eso, o sea, es pensar, es muy incómodo. Muy, muy, muy incómodo. O sea, no tener las respuestas, hacerte cada vez más preguntas, cada vez que tienes una respuesta, preguntarte otra cosa, es incomodísimo. Y a la gente no le gusta estar incómoda. A la gente le gusta estar cómoda, porque dice, Buah, gano 2.000 euros, gano 3.000 euros, estoy puta madre. ¿Respecto a qué? O sea, y si de repente tienes algún otro tipo de problema, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y el problema es que, como siempre les dan las respuestas y creen que son las únicas, no se hacen las preguntas. Yo no quiero conseguir tener respuestas que otros me den. Quiero que me den la opción de poder preguntarme y llegar yo a alcanzar mi propia respuesta. La gente no quiere preguntarse. Por eso la gente no quiere escucharse, porque mirar hacia afuera es muy fácil, pero mirar hacia adentro y darse la vuelta a los ojos es súper complicado. Porque entonces a lo mejor tienes que hacerte preguntas de por qué sigues con esta relación de pareja que ya no te palpita el coño, por qué sigues en un trabajo que de repente te da asco y te tienes que conseguir poner un despertador para poder levantarte, por qué crees que ya tienes que resignarte con todo eso. Y ese tipo de preguntas son muy jodidas de contestar, porque habitualmente tenemos la respuesta, pero nos acojona dar el paso. Entonces, a mí nunca me ha acojonado dar el paso. A mí lo que me ha acojonado era quedarme con una respuesta y no hacer absolutamente nada, porque entonces ya estaba muerta en vida, ¿no? El otro día escuché una frase que me impactó y hice un podcast para simplemente filosofar yo sola, para que puedan conseguir escuchar clientes y la gente que oye, que ahora estoy en el podcast de Inviven, el de Si hoy no vendes, hoy no comes, es verdad que es un podcast que hice, pero el otro hacía entrevistas y yo creo que tenemos ahí más de 400 episodios y sigo pululando un poco por ahí. Y decían, todo el mundo es capaz de morir por alguien que quiere, ¿no? Tú puedes morir por tus hijos, puedes morir por tu pareja, pero es que morir es momentáneo, es instantáneo, es épico, pero no duele. Pero vivir por ellos, hostia, vaya pregunta, ¿eh? O sea, ¿eres capaz de poder vivir por tus hijos? Y vivir por tus hijos no significa hacer lo que ellos quieran, sino soñar en ti para que puedas ser un modelo de aprendizaje. Entonces, yo no quiero morir por mis hijos, yo quiero vivir por ellos. Y para eso te preguntas. Qué bueno lo que has traído y me encanta cómo lo has traído. Me encanta la idea de la incomodidad como fuente natural de lo que nos sucede, ¿no? Nos gusta estar cómodos y claro, mirar nos genera incomodidad porque significa tener que enfrentarnos, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? A verdades como templos que nos pueden hacer sentir mal. Eso nos hace intelectualmente perezosos, pero probablemente, como tú bien dices, por la parte de la incomodidad. Me encanta. Y luego el último ejemplo, o lo último que has traído, ¿no? Yo soy un apasionado, me encanta el concepto de legado. Me encanta el concepto de legado. Y esto del legado, creo que ahí estamos un poco alineados. Yo creo que tiene que ver mucho con ser lo que quieres ver, con ser el ejemplo que te gustaría ser. Y para ello requiere, ser ejemplo también requiere la voluntad de quererte mejorar cada día, de quererte transformar, de que ese sea el legado que le dejes a tus hijos, ¿no? Tu propio ejemplo, ¿no? Tu propia incomodidad y el atreverte a vivir cerca de la incomodidad, ¿no? De hecho, hay por ahí quien dicen que es una buena tarea hacer algo incómodo todos los días, ¿no?
Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el no conformarse, el no vivir. Me encanta lo que dices y creo que lo podemos conectar con la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Y era que tú también comentas que en España tenemos una mala relación con el dinero. Creo que está más relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? De hecho, fíjate, yo creo que en España, no sé si en otro país, no he vivido tanto en otros sitios, he viajado mucho y me encanta conocer sus culturas, pero en este país hay tres temas que todavía son intocables, y es lo que comes, lo que ganas y lo que follas. Y en las tres son tres tabús, ¿eh? O sea, de hecho, yo qué sé, si tú dices que eres vegana, pues ya sale alguien que coma carne, si comes carne, alguien que tiene que ser vegano, si estás gordo, tienes que estar delgado, o sea, siempre hay una crítica. En el follar todo el mundo sabe qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, qué es lo que da tabú, qué es lo que da miedo, pero todo el mundo yo lo normal, lo normal. He escuchado tantas veces lo normal que la primera pregunta que recibían mis pacientes era ¿lo normal para quién? Cuéntame qué es lo que haces y luego ya decidiremos exactamente si quieres o no quieres mejorarlo porque es tu situación y desde donde tú estás partiendo. Y en el dinero nos pasa exactamente lo mismo. O sea, yo cuando empecé a leer cosas sobre el dinero me parecía que era imposible. Si es que ya me habían dicho que el dios de la economía era ser médico y ganar 3.000 pavos, y entonces yo ya podía, claro, en comparativa con quién, con alguien que gana 1.200, 1.500, y entonces ya te crees el amo del mundo. Cuando te das cuenta que el dinero nunca está en la cuenta bancaria ni en tu tarjeta de crédito, está en tu cabeza. Entonces, cuando aprendes ese clic de que el dinero puedes conseguir crearle y lo que te permite el dinero no es comprar otra cosa que no sea tiempo, esos dos clics en mi cabeza fueron tan bestias que yo ahora mismo sé que puedo crear el dinero que me dé la gana para comprar el tiempo que me dé la gana. Pero no invertir más tiempo, no, no es que yo lo que compro es tiempo para estar con mis hijos, tiempo para poder estar en mi pareja, tiempo para que mi chico se haya conseguido retirar del hospital con 43 años, porque también le saqué, él es neurólogo y también le saqué de allí. O sea, nosotros lo que hemos comprado es vida, no tenemos que mirar una agenda, no tenemos que conseguir pedir un permiso, o sea, decidí comprar eso. Y aquí en esto no se habla de dinero. De hecho, te dicen, oye, mira, si te interesa este programa, oye, me mandas un privado y entonces te digo, ¿por qué no puedes decir que un programa cuesta 3.000 pavos, 5.000, 7.000, 12.000, 15.000, 120? ¿Qué mismo da? O sea, si tú estás hablando a la persona que tú puedes conseguir hablar. Pero cuando alguien titubea en el tema de las ventas y no tiene bien el tema del dinero, para mí es que su termostato financiero no está funcionando. Y la pregunta es, ¿por qué no te mereces tanto o porque tú crees que ya te mereces más de sobra y no quieres conseguir aparecer esa parte de soberbia? Entonces, cuanto más tenemos nosotros trabajados en nosotros mismos, el tema de ventas funciona más, el tema del dinero funciona más. eh, no hay nada de lo que avergonzarse, sino el situarse y saber exactamente desde dónde partimos. Y esto tiene tiene mucho que ver con lo que vemos a diario, ¿no? Si nos ponemos a mirar ahora mismo las redes sociales, que es un lugar donde, bueno, hay muchas propuestas para emprender, por ejemplo, eh, muchísimas opciones que te proponen modelos y para transformar tu vida, para emprender. Mm, es fácil escuchar hablar de emprendimiento. En España ahora mismo es fácil escuchar hablar de emprendimiento. De hecho, yo creo que incluso por momentos ha habido una moda alrededor, ha sido algo cool lo del emprender. E incluso creo yo, que con falta de responsabilidad en algunos momentos, ¿no? Porque creo que lo de emprender también requiere pues una validación y una serie de cosas, porque es un deporte de alto riesgo. Pero que poca gente habla de vender. O sea, todo el mundo quiere emprender, pero nadie quiere vender. Ya, es que hay mucha gente que mendiga. Claro, pero qué curioso, ¿no? O sea, todo el mundo quiere emprender, o exagerándolo, ¿no? Hay mucha gente que quiere emprender, le gustaría emprender en su vida. Y si le hiciéramos la pregunta en paralelo, ¿quieres vender? Te diría que no, la mayoría. Entonces, comprende. Claro, es que aquí lo primero que tendríamos que conseguir asumir es que además de que todos vendemos, incluso tener una idea ya es una venta para que alguien pueda conseguir comprártela. El problema, mira, y yo he tenido a clientes, ¿eh? O sea, clientes a los que les he dado un bote y les he puesto en una puerta de una iglesia a mendigar. Ostras, menudos ejercicios. Sí, 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 no, cuando se vienen conmigo nunca saben qué le puedes pasar. Pero se han puesto en una puerta porque si tú lo que vas a hacer es mendigar, pues oye, profesionalízate. O sea, entonces tú decides si lo que quieres es elegir a tus clientes y saber que les estás aportando valor y solución, o conseguir mendigar que lo que te dan una limosna. Que esto es cuando te compran, ¿eh? O sea, de hecho a la gente no le gusta este concepto que yo digo de vendes o mendigar, pero es tal cual. O sea, porque si tú no mendigas, estás esperando a que te compres. Te estás esperando a que te compren, están decidiendo ellos a qué precio van a poder pagarte y no sabrás cuánto puedes pagar directamente en tu factura, ¿no? O sea, no sabes si podrás pagar la luz, el gas, la comida, el cole de los niños, lo que tú quieras, porque dependerá de que otros
ellos decidan con su dinero pagarte a ti. Y eso es una limosna. Y entonces a veces estamos dispuestos a, por poder tener algo desde la desesperación de lo que implica no la seguridad y no hacer esa venta, a que nos den lo que toque, ¿no? Entonces, hay gente que tú dirás, habrá gente que nos esté escuchando y dice, ¡qué mentira! Bueno, que me diga alguien cuánto va a ganar dentro de 6 meses. Si no tiene ni puta idea de cuánto va a ganar dentro de 6 meses, no está vendiendo, está mendigando. Ya está, se terminó. Esto sí que es punto y final, ¿no? Que dice el otro. Pero queremos creer que no, que es que la vida es así, que no, que el emprendimiento no es complicado. A mí lo que me parece jodido, y ayer lo defendía, es conseguir tener una certeza de un techo de cristal por encima en el que yo no sabía cómo iba a ser mi vida cuando he estado dentro de un hospital, pero en el resto sí la estoy creando yo. Tengo como un lienzo en blanco que pinto lo que me da la gana. Pero para eso solo hay una cosa que tiene que pasar y es vender. Entonces, nadie que no quiera comprarse a sí mismo para poder conseguir vender puede emprender. Absolutamente nadie. Porque si algo nos diferencia a los empresarios y a los emprendedores buenos es que sabemos vender. Si no, es un hobby demasiado caro y no va a funcionar porque estarás esperando pues 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no va a pasar. Entonces, a mí cuando me dicen, Rosa, ¿tú qué harías ahora si empezaras de cero después de 21 años? Yo, aprender a vender si no sé y mejorar. Yo todos los días leo de ventas. ¿Y por qué puedes conseguir mejorar las ventas? Porque una página web la puede tener cualquiera, una tarjeta, todo eso es insignificante, no es necesario. Pero vender, poder conseguir tener la labia, poder conseguir conquistar, tener ese tipo de pasión, escuchar a los demás, saber hacer la pregunta perfecta, es que eso es la venta. Pero la venta implica esa seguridad, ese tu concepto, esa tu estima. Entonces, ¿qué es lo único que deberían de aprender los niños? Mira, yo estoy escribiendo ahora un libro que terminé, que era cómo enseñar a vender a tu hijo desde cero. Le estoy cambiando el título. Se va a llamar posiblemente Vender desde los patios. Y el libro, o sea, solo aboga por enseñar a vender a tu hijo desde pequeñitos y no implica que tengas que tener un producto o un servicio. No, no, es implica a saber que puede ir a un patio de recreo y decirle, yo voy a jugar contigo, pero esto y esto, puedo ofrecerte esto, sé que necesitas esto y que podamos hacerlo. Y es tener niños con seguridad, con un autoconcepto, con una autoestima alto, o sea, elevados desde ahí. Pero si no les enseñamos, pues les enseñamos todo el rato a mendigar y que den las gracias porque alguien les diga, mira, toma, te estoy dando esto. Y así es como mendigamos amor, que antes has dicho que cómo se relaciona con el tema de sexo y parejas. Es que hay mucha gente que sigue mendigando amor igual que mendiga dinero. Si tú me das un beso está genial. Oye, mira, me echas un polvo este fin de semana. Hostia, menos mal, qué suerte que tengo. Algunos follan cada 4 meses. No, o sea, es mendigar. Tú si la persona que tienes al lado no se muere de ganas por arrancarte la ropa y querer conseguir estar cada minuto contigo, piensa en otra persona, que clientes y parejas hay muchos. Qué bien lo transmites. Se me ocurre preguntarte en qué, cuánto tiene de peso sobre lo que nos sucede, ¿no? Tú titulas, ¿no? Si no vendes, no comes. Si hoy no vendes, hoy no comes, ¿vale? De alguna manera está totalmente relacionado con lo que acabamos de hablar. Es decir, hablas de la venta como algo básico, necesario y fundamental en la vida para existir. Pero sin embargo hay un estigma social alrededor de todo esto, un estigma cultural. O sea, no hables de dinero, que es básicamente lo mismo, no hables de la necesidad de vender para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, hay sociedades, hay países donde esto se tiene como mucho más asumido, ¿no? Podemos irnos a la mentalidad americana, por ejemplo, es una mentalidad mucho más emprendedora. Y te quiero quiero que hagamos este análisis un poquito en voz alta, porque es que yo creo que tiene que ver con una base cultural en la que el modelo social que tenemos, este modelo social con social en mayúsculas, ¿no? En el que este sostén social, en el que, oye, se nos ha transmitido siempre que hay como una base que te va a sostener, como una red que te puede sostener como persona, yo creo que esto nos ha impedido ver con claridad la necesidad de darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que salir ahí fuera todos los días a ganarnos la vida, ¿no? Entonces, ¿cuánto de daño nos está haciendo en la sociedad, concretamente española, ¿no? En la nuestra, en la que estamos viviendo nosotros, este modelo de economía social que tenemos, ¿no? De alguna manera? Y yo no creo que sea un mantenimiento social, creo que es un infantilismo social. Y entonces hay que darle un puntazo más. O sea, aquí nos encanta ser mamás gallina y tenerlo todo absolutamente controlado sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es matar nuestras posibilidades y ahogarnos, ¿no? en esa parte de vida. Entonces, yo no abogo por ese infantilismo, no lo he hecho con mis hijos. De hecho, cuando ellos me dicen, mamá, quiero conseguir un ordenador, perfecto, cariño, me parece estupendo. Mamá puede pagártelo, pero si tú quieres el ordenador tendrás que conseguir dinero, ¿qué es lo que vas a hacer para lograrlo?
Entonces yo le hago esa pregunta que aprendió y me enseñó mi padre, que ha sido un gran mentor, ¿no? Cada vez que yo necesitaba algo me decía, muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer para poder conseguir dinero? ¿Cuánto cuesta? Mira a ver qué es lo que te haces, ¿no? Y aquí, para poder conseguir tener, pues desde un aplauso, un voto, una repercusión social en positivo, infantilizamos a las personas que tenemos delante. Lo infantilizamos incluso desde la propia medicina, ¿eh? Con una medicina muy patriarcal o de repente una educación en el que ya te lo hago yo todo, si no te valen estos deberes, porque claro, como ahora no gestionamos bien la frustración, pues ya te hago yo los deberes, no vas a ser el último niño. Y lo que tenemos son adultos que están muy heridos y que no consiguen hacer crecer a niños que tienen ese impedimento. ¿Y qué es lo que pasa si tu hijo es el último, no? O sea, no pasa absolutamente nada, la preocupación es que está aprendiendo de querer quedarse el último, pero no podemos conseguir dárselo todo fácil. O sea, ahora yo qué sé, tenemos a niños que les tenemos que conseguir dar la mejor educación y está genial, pero como les das tanto, pues tampoco valoran qué es lo que hay, ¿no? O sea, antes tenías un videojuego y, hostia, es que era un videojuego y le machacabas y le utilizabas y tenías ese, pero es que ahora tienes 7, hay 2 que no les has abierto, que no tienes, porque te lo damos todo para poder a veces rellenar vacíos que nosotros no cubrimos y es la presencia de lo que nosotros tenemos que conseguir estar. Entonces, infantilizamos a niños, infantilizamos a adultos, infantilizamos a nuestros padres, ¿no? O sea, cuando mi padre dice, ay, cariño, es que no sé hacer esto, pues chaval, ¿qué es lo que vas a hacer para aprender? Hija, es que, ¿cómo voy a tener una hija así como tú? Digo, es que yo no te lo voy a hacer fácil. Tú tienes que ir al médico, pues oye, coge, te pones los zapatos y vas a caminar. Ya, pues que tú eres médico, ya, pero el que tienes que ir al médico eres tú. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te coges y vas caminando. No quiero ir caminando, pues llevas el coche. No llevar el coche, pues pídate un puto taxi. No, es que no sé, claro, es que se lo dejamos todo fácil. No, ¿cómo voy a pagar un taxi? Pues vete andando. O sea, pero no porque yo no le quiera, sino justamente porque le quiero más, ¿no? O sea, hace 2 años mi padre casi se muere, tuvo una colitis isquémica, ¿no? Calcrosis intestinal súper severa, que pensaban que en 48 horas estaba muerto. Entonces, cuando llegamos al hospital y estuvimos con él, oye, mi madre y mi hermano, ay, necesito las zapatillas. Y le ponía las zapatillas. Ay, es que no tengo agua. Y mi padre no le había pasado nada en las manos, lo que tenía era el intestino, que estaba necrosado. Y entonces decía, ay, es que no puedo beber, cógeme el vaso. Y yo me sentaba en el sofá y me decía, necesito las zapatillas. Pues agáchate y las coges. Pero es que no me las puedes traer, no, te puedes agachar tú, chaval, no eres inválido, tienes piernas. Sea, vamos a caminar. Y de hecho, una vez se enfadó tantísimo conmigo, que yo creo que esta es la parte disruptiva que tengo toda la vida. Me dijo, ay, me muero. Y utilizó el victimismo porque les infantilizamos. Y entonces yo cogí y le dije, pues a mí no me dejes con ese marrón, ¿eh? Puse de repente en el móvil tanatorios, esquelas, fotografías de cómo tenían que ser los ataúdes, el color, las flores. Y le dije, pues vamos a elegir. ¿Tú qué prefieres, margaritas o rosas? Porque como las vas a palmar, yo es que esto tengo mucho trabajo, papá. Entonces vamos a pensarlo. Hostia, se pilló un cabreo. O sea, no se lo imaginan. Pero fue lo suficientemente potente como para de repente levantarse y estar caminando al lado del pasillo. Mi padre sigue vivo hoy en día, ¿eh? Grande para le dio un cáncer que ha conseguido salir y salir bien. Eh, y tú dices, ¿y por qué conseguimos estar en esa línea? Porque yo no infantilizo a nadie, porque respeto tanto, me respeto tanto a mí, respeto a las personas que tengo que delante, que no voy a tomar decisiones por ella, ni en el dinero ni en nada. Entonces, a mí cuando de repente un cliente me dice, yo no puedo pagarlo, y le digo, perfecto, pues si no puedes pagarlo, decide. No, pero hazme un descuento. Yo no te voy a faltar el respeto así, ¿sabes? Creo que tienes capacidad suficiente para si quieres conseguir llegar a esta cifra, encontrar la solución de poder hacerlo, pero no te voy a hacer una oferta, no te voy a hacer un descuento, porque si no te estaría faltando el respeto y me le estaría faltando a mí si yo bajo directamente mi cifra de lo que hay. Entonces, consiste en que dejemos de infantilizar a la gente, que no presupongamos absolutamente nada y tengamos a otra persona con suficientemente capacidad como para pensar y si no, ya a buscar la vida. Claro, aquí el desafío es qué hacemos, ¿no? ¿Cómo cambiamos la tendencia de esta sociedad de que, bueno, pues como se está viendo desde la educación hasta la propia educación en casa, lo que es el concepto de la cultura del esfuerzo, pues ha ido dejando de lado, ¿no? ¿Cómo volvemos atrás o cómo pivotamos hacia una sociedad con más claridad alrededor de lo que tú estás explicando? Creo que estamos en una situación compleja en la que, bueno, a título individual, pues cada uno hará lo que pueda, ¿no? Pero la capacidad de transformar la sociedad es compleja porque creo que no hay una sensibilidad sobre lo que tú estás comentando que lo transmites con mucha nitidez, Rosa. Se entiende fácilmente lo que estás diciendo, no hace falta decirlo dos veces. Es evidente que tenemos un problema, tú lo dices, de tener una mentalidad infantil alrededor de lo que en realidad es la vida, que es hay que hacer, volver al hacer, volver al esfuerzo, volver a preocuparnos, volver a responsabilizarnos, volver a la conciencia, ¿no? En coaching hay dos pilares que lo sostienen todo, ¿no?
que es la conciencia en primer lugar, ¿no? Pues si no eres consciente de lo que te sucede, pues apaga y vámonos. Y luego la responsabilidad, oye, macho, depende de ti, cualquier cambio. Estás con estas dos ideas claras, a partir de aquí se empieza a trabajar, ¿no? Y la sociedad española es consciente, lo dudo. ¿Está responsabilizada? Lo dudo más, ¿no? Como modelo, ¿no? Donde vivimos los dos y donde viven nuestros hijos, ¿no? Entonces, es tremendo esto, ¿no? Yo dejé hacer una cosa y es creerme superhéroe. O sea, al principio estaba en la idea utópica de salvar a todo el mundo no quiere salvarse. Entonces yo hablo, como tú antes has dicho, difundo, cuento cosas y entonces hay un 10% de población que quiere conseguir escuchar. Y ese 10%, pues de luego de ese 10 hay una parte que está como un 50% comprometida para poder hacer los cambios. Yo ya hablo a un sector muy pequeñito. O sea, un sector porque si ven, y siempre creo que mucho más contagioso que el COVID es la envidia. Y creo que es un gran motivo. Entonces, cuando tú ves que otros han sido capaces de poder hacerlo, aunque el primer impulso sea la envidia, pues puedes conseguir trabajarlo. Yo tengo gente que fueron grandes haters míos que ahora son clientes porque decían que no podía ser lo que yo estaba haciendo y luego me han pedido poder conseguir mentorizarles. No podemos que nadie obligarle a abrir los ojos. Incluso cuando les tienen abiertos, no podemos obligarles a tomar decisiones. Tú puedes seguir tomando decisiones por ti mismo y responsabilizarte de ti. Y el resto, cuando pidan ayuda, si realmente están comprometidos, tú poder ofrecérsela. Pero yo no creo que la sociedad pueda conseguir cambiar. No, no, estoy de Por acuerdo. lo menos yo no lo veré. A lo mejor ves mis nietos, ¿no? ¿Quién sabe? No, yo creo que hace falta un cambio de época, ¿no? O sea, un cambio, las sociedades, ¿no? Dicen que los tiempos fáciles generan personas débiles y al revés. Y eso es lo que estamos ahora. Venimos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, prácticamente la segunda mitad del siglo XX ha sido un siglo caracterizado por más demanda que oferta. Prácticamente todo se vendía, todo se construía, todo funcionaba, todo salía adelante. Hay que ver cómo familias trabajadoras han construido patrimonios en los años 80, en los años 70, en los 90. Y ya desde el comienzo del siglo XX y las grandes transformaciones que ha habido, la era de lo digital, ahora la IA, no sé qué, la gran complejidad, ahora vimos justo lo contrario, ¿no? Hay más oferta que demanda. Yo creo que estamos acercándonos a tiempos difíciles y cuando esos tiempos difíciles nos muestren su peor cara, por necesidad, la sociedad cambiará. Vendrá por un cambio de realidad, por un concepto de guerras nuevas, una invasión de la mentalidad de Trump en el resto del mundo. No lo sé, no tengo esa capacidad de saberlo. Lo que sí que creo es que todavía estamos viviendo demasiado cómodos como para que en la sociedad se produzca un clip y un cambio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que las personas, como es tu caso, ¿no? Que tienen la ilusión de contar aquello en lo que creen, desde la humildad, e intentando y soñando y creyendo que en algún momento alguien le puede servir, me parece admirable y esa es la labor que puedes hacer tú y muchos otros divulgadores alrededor de estas ideas. Me parece maravilloso. A partir de ahí ya no se puede hacer mucho más, ¿no? Creo yo, Rosa, no sé cómo lo ves tú, pero creo que no se puede hacer mucho más. Es que yo no estoy en una situación como ha hecho, fíjate, a mí me parece que no vienen tiempos difíciles, creo que vienen los mejores tiempos del mundo. Yo solo quiero llegar hasta los 150 años para saber qué es lo que va a pasar. Siempre me moriría con 94 follando. Ahora ya he subido a 120 porque yo no quiero perder lo que hay. La muerte me parece que puede ser exactamente la misma. No pido un edema agudo de pulmón, ni un infarto, ni nada más. Como yo he visto cómo se muere otro tipo de gente, puedo elegir y quiero elegir cómo quiero poder morirme, ¿no? Pero em, yo creo que vienen momentos para gente que quiera seguir atreviendo a estar incómoda. Y entonces ser fácil o difícil es depende de lo que tú te retas, ¿no? O sea, tú puedes elegir una lectura de un libro sencillito o puedes leerte la lectura de un libro que sea complicado para ti. Por eso te digo que incluso en situaciones donde hay gente que pueda estar muy jodido, seguirá habiendo mucho más victimismo y habrá gente que siga consiguiendo superarse. Pero creo que esto ha pasado siempre. O sea, me refiero, yo que leo mucha filosofía, pues con Epicteto y todos los cínicos y demás y tal, hemos cambiado muy poco. Y entonces, no sé, hemos cambiado tan poquito en tantos años que no tengo esa predisposición a creer que esto va a poder conseguir cambiar de forma generalista. Creo que puedes conseguir cambiar tú de forma individual sin tener que esperar a que nadie tenga que conseguir hacerlo por ti. Te lo compro al 100%. Rosa, em, el tema de las ventas, ¿vale? El territorio de las ventas, estrictamente de las ventas. Bueno, es habitual, ¿no? Que alguien quiera comprar un curso de ventas o que alguien quiera que le den una formación en ventas o que alguien en un momento determinado sienta que le va a venir bien
una formación en el área de las ventas, ¿no? Pero la pregunta que yo te quiero lanzar es, ¿esto de vender va de, de hacer un curso, de leer algún libro, o es una manera de sentir y de vivir? ¿O es una actitud ante la vida que desde esa incomodidad barra curiosidad desde la que tú hablas, uno no deja nunca, nunca de aprender? Porque es que te lanzo esta pregunta porque creo que, no, que todavía la sociedad demanda una formación en ventas, ¿no? Hay que formar en ventas y yo creo que hay que hacer ver a la gente que hay que vivir en ventas, ¿no? Un poco tu mensaje. Eh, Creo que las dos cosas pueden estar correlacionadas, ¿no? O sea, para mí es una filosofía de vida, pero luego doy herramientas, por ejemplo, de cómo poder conseguir hacer preguntas de ventas desde la sistémica, o ahora, por ejemplo, que estamos trabajando el lado oscuro de las ventas para conseguir ajustar y ser consciente de las no manipulaciones, que la parte comunicativa sea distinta a la hora de exposición. Siempre se puede perfeccionar, por eso estamos en la formación. Pero la formación son solo herramientas que nos permiten para querer tener una filosofía que va a mayores. Y hay gente que por muchas formaciones que haga, si no quiere conseguir cambiar su forma de vivir, su forma de incomodarse, no va a conseguir absolutamente nada. Por eso yo decía que es muy importante para mí que si tú quieres aprender a comunicar en la venta, lo primero que tienes que hacer es querer comprarte a ti mismo, ¿no? O sea, si yo tengo un programa así que se llama Radar, que es la filosofía de vida. Entonces me dicen, no, Rosa, es que yo quiero tener la estrategia espectacular para poder hacer unas 6 cifras y que de repente haga un lanzamiento que es mejor, una masterclass, un PLF, conseguir hacer un reto por WhatsApp. Y yo siempre le digo, ¿qué resuena contigo? ¿No? O sea, no es una cuestión de qué herramientas. Si yo puedo conseguir vender lo que quiera con cualquiera de las herramientas, por ejemplo, una membresía conmigo no funciona. Pero no es que no funcione porque yo no puedo hacer una membresía, que he hecho membresía de un año, sino porque de repente atrae a un tipo de público que suele estar menos comprometido. Entonces va, desaparece y yo me aburro personalmente. Entonces tú tienes que saber qué es lo que engancha directamente contigo. Y a mí me gusta, como en todo en la vida, que tenga fecha de caducidad. La relación de pareja, un negocio, un programa. Yo me he cargado programas en el que estábamos facturando más de 250.000 euros simplemente porque me dejó de palpitar el coño con ello. O sea, dejé de sentir esa impresión de lo que tenía que conseguir hacerse. Y no porque las cifras no llegasen, sino porque yo en ese momento no sentía el impulso de lo que tenía que hacer para poder estar delante, porque ya no me hacía vibrar con esa situación. Entonces la venta lleva esa parte de vibración, lleva esa parte de conexión, lleva esa parte de entrega máxima, de dar sabiendo qué quieres. Entonces yo creo que las dos cosas están muy relacionadas. Yo sigo formándome, ahora mismo tengo mis propios mentores que estoy viendo desde fuera de la caja, ¿no? Yo siempre pienso que el cerebro es una cajita, que tu caja puede ser más o menos grande, pero que dentro de tu caja están los problemas, las soluciones siempre están fuera. Y tú no puedes conseguir tener las soluciones a los problemas en la misma caja porque si les tuvieras ya no tendrías los problemas, ¿no? Acaso que no fueras masoquista, pero no. Además que eres esa de no se metió con estas cosas. Cuando tú vas a otra caja, buscas otra mayor y sueles buscar a veces a mentores que ya han pasado por esa situación o tienen respuestas donde a ellos les valió para que tú veas otro tránsito. Y a lo mejor no es la misma respuesta, pero eso que te cuentan en ese momento te hace un clic para decir, hostia, eso no, pero esto, ¿no? O sea, yo ayer venía escuchando un podcast de Irra Bravo que tengo que volver a oír porque en un momento me desconecté. Él debió decir alguna palabra, alguna frase y demás, y yo empecé a hacer una creatividad sobre lo que él estaba contando y llegó un momento en el que dije, hostia, no sé cuánto tiempo llevo desconectada, estoy pensando en esto, me he perdido, no sé si media hora, 45 minutos, una hora de podcast, bueno, pues volveré a echarle para atrás. Eso es conexión. Mientras yo escucho el podcast, escucho formación, pero como me permito conseguir vivir desde la filosofía, las dos cosas se conectan. Lo que no podemos conseguir tener, y hay gente todavía que vende, y eso me parece que es un error, es 20 frases que tienes que contestar respecto a esto. Si te dicen esto, contesta esto. Si te dice esto, contesta esto. Si te dice esto, contesta esto. Así lo vas a vender todo. Pues a lo mejor haces algún tipo de caja, a lo mejor pasas algún TPV, pero lo que no vas a tener es un negocio, porque no te estás vinculando, no te estás comprando, no estás conectando, y eso va a ser muy jodido. Desde tu experiencia, Rosa, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tú personalmente has tenido en esto de las ventas? El mayor aprendizaje, aquello que de verdad crees que es lo nuclear. Creo que es comprarse a sí mismo, pero comprarse a sí mismo es como un depósito con muchas cajas que tienes que ir abriendo. Tú me dices que yo me conozco mucho, es verdad, me sigo trabajando todos los días, pero me falta la hostia. El año pasado uno de mis mentores fue José P. García, que ha fallecido Ah, a principios de junio. Y de hecho yo estaba formándome él en máster en coaching cuántico para poder conseguir entender en esa parte más de la vida. Le pregunté que si él ya había terminado de crear y me dijo, yo estoy en un 4/10. Y le dije, vale, pues entonces estaré en 2,5 3. Y fíjate, si haces en esa parte de crear. Y yo hay una parte, por ejemplo, que todavía me falta mucho, mucho, mucho por trabajar, que es la frustración.
Me complica mucho la vida. Pero no la frustración mía, por perder algo. A mí perder algo siempre me hace levantarme, sigo con un aprendizaje, hago una enseñanza desde esa parte de soberbia y subo. No, no, eso no es un problema. O sea, ya es gestionar la frustración de cuando ves a, por ejemplo, los clientes que tienen una capacidad enorme y que por sus miedos se acojonan y rompen un proyecto o una duda. Y esa frustración yo todavía me queda mucho por trabajar. Que ahora acabo de leer hace poquito a Mel Robinson con el Lab Den y bueno, está guay, ¿no? O sea, es la línea de tú puedes hacer lo que puedas y ellos no pueden hacerlo, déjales, ¿no? Let them, déjales, es su decisión, es su vida. Y a pesar de que la teoría me la sé y la práctica me cuesta un poquito más, porque es como, pero, por favor, abre los putos ojos, así es que estás a un paso, pero ¿cómo no vas a lograrlo, no? Y ese impulso que a veces es sangre que le falta a la gente, que a veces tiene horchata por las venas, pues ese me cuesta todavía. Yo entiendo que a tus formaciones, a ti aterrizan clientes que ya vienen filtrados, ya vienen cualificados, porque tú divulgas con muchísima claridad sobre, oye, quítate estas creencias, trabájate, entiéndelo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué le dirías tú a una persona que nos esté escuchando y que siga teniendo en su interior el convencimiento de que no le gusta vender como ancla? Que se vengan y de coña conmigo, a por mí. De hecho, fíjate que para mí es una frase que la llevo como muy en filosofía. Cada vez que algo me da miedo y digo, ni de coña haría esto, eso es lo que hago. Para mí esa es la incomodidad. Y de hecho, se llama el programa así por un solo motivo, porque cada vez que les proponía cosas a mis clientes me decían, ni de coña, Rosa, que me voy a ir yo a mendigar a una puerta de la iglesia, ni de coña, pero tú quién te habrás creído que soy yo. Pues aquí tienes el bote y este es el sitio si quieres continuar para que tú veas realmente lo incómodo que puede llegar a resultar y sabes dónde pases. Y entonces esto era ni de coña, ¿no? Entonces, en la vida tú hay cosas que para mí son ni de coña ni de puta coña. Y dirás, hola tía, ¿cómo hablas? Ni de coña no es taco, ¿eh? Que lo hemos visto con mi hijo y no entra dentro como taco. Pero es que hay muchos ni de coñas que yo no quiero perderme, yo no quiero conseguir resignarme, yo no quiero conseguir convencerme. Y si todo eso tiene que conseguir pasar por entenderme que tengo que comprarme y que la venta no es negativa, que es que la venta es positiva, que tú lo que estás haciendo con una venta es darle una solución a una persona que tiene un problema y que él decide voluntariamente conseguir con su dinero pagarse a sí mismo. La diferencia es que te mete su dinero en tu cuenta bancaria. Pero se paga a él, no te está pagando a ti, se está pagando a él por creerse, por convencerse, por quererse, por aceptarse, por soñar. Se está pagando a sí mismo. ¿Quién eres tú para decirle que no puede hacerlo? Si tú no quieres conseguir venderle una solución a una persona, pues oye, ponte la etiqueta apropiada. Y para mí me parece que eres un hijo de puta. O sea, y tu madre una santa, ¿eh? Pero claro, en esa situación, si tú tienes una solución, ¿cómo no vas a dársela al otro? ¿Cómo puedes dormir tranquilo? O sea, si yo tengo una respuesta para esa persona, no la infantilizaré, le diré, tengo esta respuesta para ti. ¿Me estás escuchando con esto? ¿Qué quieres hacer? Me quiero comprar a mí mismo. Perfecto, mi número de cuenta es este. Y entonces me harás un ingreso. Pero yo no puedo conseguir decir, ay, tengo una solución, pero ay, es que ese pobre no puede pagarlo. Ay, es que no tiene esa solución, que yo no soy tan cabrón. O sea, que no me sitúo desde esa línea. O sea, dale la oportunidad. Entonces, si sigues pensando que no puedes venderte, pues que sepas que te estás mintiendo, te estás diciendo una mentira a la cara tremenda, porque cada vez que te echas un polvo, vendes, cada vez que tu hijo te da un beso, vendes, cada vez que tu compañera te llama por teléfono para felicitarte en tu cumpleaños, vendes. Y si no estás vendido, estás solo, estás aislado y no estarías en este mundo. Por lo tanto, no entiendo que no se pueda no vender. ¿Y qué puede tener de relación este no me gusta vender o no me atrevo a vender con una falta de creerse a sí mismo? Pero no estoy hablando de a sí mismo, a creerse así, porque a sí mismo ya estamos un rato hablando de esto, sino eh, mm, puede tener relación el que no termines de atreverte a vender algo, el que tú no estés conectado con la solución, el que tú no te creas ni a ti mismo la solución. Puede ser, pero lo creo menos. Creo que va más con la presión de no aceptar aprender a decir un no. O sea, porque cuando alguien nos dice un no, suele estar relacionado con que es que no me quieren, ¿no? Y el miedo que tenemos todos es a que no sentirnos queridos, porque tampoco nos queremos nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando te dicen no, tú piensas que es un no a ti, pero puede ser un no a qué, un no a cuándo, un no a cómo, no un no a ti. También te pueden decir un no a ti, pues que no puedes gustar a todo el mundo. Y claro, y si no gustamos a alguien, ¿qué es lo que pasa? Pues no pasa nada, simplemente que no le gustas, no se muere nadie por ello. La jugada es si tú te gustas a ti mismo, porque si alguien te dice que no, pero tú te quieres, no te importa. Ahora, si alguien no te quiere y tú no te quieres, lo que te vas a sentir es un puto desgraciado. O sea, no me quiere nadie, ¿qué voy a hacer? Y eso es muy doloroso. Pero para que alguien te quiera, te tienes que querer antes. Entonces, yo no creo que sea porque yo no sé vender, yo soy una gran vendedora. Y de hecho, mi padre siempre dice que yo podría vender polvorones con 50 grados y una botella de agua en el puto desierto. O sea, pero, pero para que yo tenga que hacer eso, tengo que creer en ello. Yo puedo vender cualquier cosa.
cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, pero tengo que creer en ello. Pero no porque crea en el producto o en el servicio, sino porque creo en mí. Entonces, yo, o sea, si me fío, si no me funciona eso de mentoría, si tuviera que vender inmuebles, pues vendería inmuebles. Si tuviera que conseguir vender que alguien estudiara religión, pues vendería, si creyera en ello. O sea, yo soy una gran vendedora, pero tú no me pongas a vender armas, no te lo voy a hacer, o sea, por mucho que quiera. Pero ahí estaba la idea de la pregunta, porque yo soy un enamorado del concepto del entusiasmo y creo que el entusiasmo es el arma más poderosa a la hora de vender, ¿no? Entender esta idea nos invita a dar pasos a nosotros como parte principal, como protagonistas de la acción de venta. ¿En qué sentido? En el sentido de conocer en profundidad dónde estamos, qué es lo que vendemos, cuál es la transformación que generamos. Estoy yo muchas veces cuando estoy trabajando formaciones con equipos de ventas, pues les invito a explorar su empresa, la historia de su empresa, de dónde viene, el origen del fundador, qué pasos dio, qué le llevó, empresas que son súper curiosas, a enamorarse del proyecto. Creo que profundizar, conocer, etcétera, nos ayuda a conectar con ese entusiasmo, ¿no? Entonces, creo que se mecaniza mucho la acción de venta, ¿no? Se divulga mucho alrededor, tú lo comentabas antes, alrededor de la mecanización de la acción de ventas, argumentario y respuestas, ¿no? Y yo creo más en la naturalidad. La naturalidad a la hora de vender es esto, ¿no? Es conoce en profundidad, enamórate, entusiásmate con el proyecto, créetelo de verdad. Y a partir de ahí transmítelo. Si al final lo que se siente se transmite, si el 97% de la comunicación hay por ahí, Albert Meridian decía que era no verbal, ¿no? Entonces, por eso te hacía esta pregunta, ¿no? Y está relacionado con lo que te quiero lanzar ahora, ¿no? Y es esta parte, ¿no? De la impostura a la hora de ejercer cualquier acción de comunicación, cualquier acción de venta. Esta impostura que viene manipulada por nuestro ego, de decir, tengo que parecer no sé qué cosa, ¿vale? Eh, y me interesa tu opinión, porque yo conecto mucho con mi vulnerabilidad. O sea, yo soy muy consciente de qué soy bueno, en qué no soy bueno, qué es lo que mejor se me da. Entonces, creo que mostrarnos de forma natural, incluso mostrar vulnerabilidad en momentos puntuales con clientes, en circunstancias, nos hace muchísimo más creíbles, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esta impostura, ¿no? Que en el ejercicio de vender. Me parece muy válida siempre y cuando hayas enseñado antes tu capacitación. Porque creo que estamos ahora también en una moda de conseguir victimizarnos y entonces siempre tenemos, como a algunos les ha funcionado descargar camiones, pues todo el mundo tiene que conseguir su propio Esa rápido. historia la traes porque que la has escuchado mucho. No, no, pero fíjate, pero me parece como súper loable, pero yo también abogo porque no todo el mundo ha venido de una situación complicada. O sea, yo he venido de una situación en la que he estudiado mucho y he tenido mucho éxito. Y eso no me quita un grado de importancia. Pero creo que ahí podemos conseguir darnos la opción de primero capacitarnos y mostrar cuáles son nuestras herramientas y luego mostrar vulnerabilidad. Si mostramos vulnerabilidad antes de poder ver capacitaciones, la gente sentirá compasión por nosotros. Cuando entregamos esa vulnerabilidad una vez que hemos visto que tenemos un resuello e incluso una solución que aportar a esa persona, entonces utilizaremos una humanidad estratégica y está genial, porque además nos permitirá vincularnos, pero no antes, porque si no lo que estamos abogando es a esa forma de mendigar, ese tipo de limosna para poder conseguir hacer un victimismo, ¿no? Entonces, a mí cuando alguien me viene y me dice, oye, mira, Rosa, soy buenísima en matemáticas, he hecho esto y esto y esto, podría conseguir aportarte valor en esto y en esto y en esto. Oye, pero de todas formas quiero que me conozcas más, tengo un hijo en el que soy madre soltera y entonces estoy trabajando en esto, me estás contando primero tu capacitación y no hay, pero si me vienes primero y me dices, ay, es que no tengo que comer, no tengo a mi hijo porque fíjate, tengo una madre soltera, todo lo que me digas después se está olvidando y mi cerebro también. Entonces, la vulnerabilidad, la respuesta es sí, humanización, la respuesta es sí, pero siempre y cuando ya hayas aportado algo antes, porque si no, para mí es una estrategia demasiado pésima y manipulativa para utilizar el victimismo. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que hay un equilibrio, ¿no? Una cosa es utilizar la vulnerabilidad como una manera de caminar casi por la vida, que es muy habitual, ¿no? El ser víctima del sistema, el ser víctima de todo. Y otra cosa es que seamos personas. Yo creo que lo primero en esto de vender es ser gente, ser persona, ¿no? Y a veces ser persona implica reconocer que te has equivocado. A veces cuando tienes una relación profesional y sobre todo en B2B, por ejemplo, que las relaciones suelen ser largas, que no es una compra esporádica, pues a veces afianza relaciones comerciales con las fortaleces, ¿no? El mostrar, el no querer negar lo que es evidente, el mostrar que eres un ser humano que con aciertos y con errores y mostrar tu vulnerabilidad
es acertado en esa circunstancia, ¿no? Yo me refiero a esa parte, ¿no? Sobre todo también el autorreconocimiento de esto, ¿no? Es decir, no quererte convertir en ese impostor, o sea, crearte una postura, ¿no? De hiperprofesional, ¿no? Porque al final eres un ser humano y intenta mostrarte como ser humano de forma profesional. Y esto también me viene muy bien traerlo, ¿no? Porque en ya son algunos años con el podcast, muchos años curioseando alrededor de estos, muchos años de profesión también. Y he escuchado muchas veces lo de dignificar la venta, bueno, este tipo de discurso con el que yo no he estado de acuerdo, lo comprendo de dónde viene, ¿no? Parte esta, pero nunca he estado de acuerdo porque siempre considero que es suficientemente digno. Lo que yo siempre etiqueto, ¿no? Que aquí realmente desde mi punto de vista, en el ejercicio de vender, lo que hay que hacer es profesionalizar. Lo que hay que hacer es mm, conseguir convencer a los actores, en este caso, que creo que es toda la sociedad, pero bueno, conseguir convencer a todo el mundo que lo que hay que hacer no es dignificar nada, sino es profesionalizarse. Es aprender a comunicar, aprender a reconocer al otro, que hemos centrado mucho la entrevista, ¿no? En la necesidad de hacer ese trabajo introspectivo para conocernos a nosotros mismos, desde ahí empezar a ejercer nuestro trabajo, pero es que igual de clave desde mi punto de vista es reconocer al otro, ¿no? Sí, Entonces, esos valores de la empatía, el interés sincero, la capacidad de conectar con los demás desde la autenticidad, ¿no? De una forma genuina, todo eso tiene absolutamente que ver con que hayas hecho un trabajo interior primero, porque si tú no te aprendes a conocerte, si tú no acabas entendiendo lo que me gusta etiquetar como condición humana, va a ser difícil que entiendas al otro, ¿no? Siempre vas a claro. estar desde el tú. Y realmente la venta sucede cuando te pones en el otro lugar, sobre todo la venta difícil y compleja, ¿no? Cuando la otra persona te reconoce que estás en una escucha sincera, completa, plena, con interés genuino de escuchar lo que te está contando, ¿no? Y aquí podríamos adentrarnos en el poder de la escucha y todos estos valores que en ventas darían para clases completas, ¿no? Mm, Rosa, eh, a ti te gusta, tú dices que más que formar te gusta transformar, ¿vale? Eh, ¿Qué haces tú a nivel postventa, vamos a decirlo así, para sentir o cómo tú te retroalimentas de la transformación de tus clientes? No sabría decirte, es que mis clientes pasan a otro mundo y a otro universo, ¿no? O sea, ahora yo siempre digo que mis clientes son más importantes que mis amigos y cuando alguien deja de ser mi cliente tenemos que volver a resituarnos cómo vamos a empezar a hablarnos, ¿no? Porque como mentora soy bastante clara con ellos, me importa no solo su vida, sino lo que hacen directamente con su dinero y luego en la otra parte puedo conseguir estar muy interesada con ellos como amiga, pero no voy a ser igual de sincericida porque no, como amistad no te lo paga, o sea, no tienes ese criterio de poder conseguir decir cualquier cosa en cualquier momento de cualquier modo, ¿no? Y como mentora tienes una capacitación que es un poco distinta. Cuando ellos se transforman, yo me transformo. O sea, de hecho, no hay, cuando ellos dicen, es que Rosa, voy a entrar a una formación presencial contigo y no sé qué va a pasar dentro de 5 días, digo, ni yo. Así que vamos a jugar juntos, porque todo lo que pasa en ellos, porque yo sí me vinculo con ellos, me hace cambiar. Entonces, yo entiendo que hay mentores a los que eso no les pasa, porque han decidido conseguir ponerse una soldadura suficientemente protectiva como para que de repente no entre absolutamente nada. Pero no, yo vivo su vida, sus experiencias, sus lágrimas como si fueran mías. Y a veces es complicado, ¿eh? Porque tienes que conseguir sostenerte. No siempre se logra para poder conseguir saber quién está llevando la batuta frente a eso. Pero soy quien soy y posiblemente he aprendido a escuchar justamente viendo sus transformaciones y escuchando directamente la mía. Es que no es como si cambia tu pareja, es que no puedes no cambiar tú, o sea, es el tránsito, ¿no? Sé, ¿cómo enseñas a tu hijo a ser hijo? Pues aprendiendo a ser tu madre y al revés, ¿no? O sea, si él te enseña, tú le enseñas, es algo que es correlativo, que es continuado, es evolutivo entre ambos, ¿no? Rosa, ¿qué es lo que más admiras de una persona? Su sinceridad y su lealtad. La lealtad es para mí carne de cañón. O sea, yo puedo, si alguien de repente me miente o no es leal, se termina todo. No admito una segunda mentira, admito una primera. Y si eso se me pilla, para mí es lo más importante, saber con quién estoy hablando y entender a la otra persona para yo elegir que conociendo a la otra persona, incluso de tu trascienda, decido quedarme cerca.
pero si de repente tengo que conseguir ver solo el escaparate para que crean que me puede gustar a mí, no lo compro. O sea, no, no me valen las dobles tintas. Em, ¿Ha habido en tu vida, Rosa, alguna persona, algún mentor destacado, alguien que pondrías un poco por encima del resto y que ha significado, que ha ayudado a a construir, ¿no? La Rosa que eres hoy? Todos en cierto modo, ¿eh? Porque de algunos he aprendido lo que quería y lo que no quería hacer. O sea, de hecho, todos me han enseñado. O sea, independientemente de si el resultado era la expectativa que yo me había cubierto, por lo tanto era mi problema o mi expectativa, absolutamente todos los mentores por los que he pagado han conseguido que la rosa de montaña que está hablando hoy contigo sea la que es. Incluso a veces para saber, esto no quiero hacerlo en la puta vida. Y eso también es un gran aprendizaje. Entonces, no reniego absolutamente de nadie de los que aprendí, y doy las gracias a todos los que tuvieron la paciencia de poder formarme. Y sin hacer menos a nadie, ¿hay alguno de ellos que te gustaría mencionar? Bueno, para mí José P. García ha sido una gran persona muy importante en mi vida. ¿Por qué? Te puedo preguntar por qué. Pues me imagino que también con su parte de transparencia y cómo decía las cosas, ¿no? O sea, yo el último año que me estuve escapando, hemos sido amigos, ha sido profesor de mis formaciones, he sido su mentorizada, o sea, hemos tenido conexión durante mucho tiempo, fui de las pocas personas que sabía que tenía una enfermedad en estadio 4. Hubo vínculo, hubo vínculo. Y el año pasado estuve una semana entera, creo que fueron 5 días sin parar de llorar. Pues sin parar de llorar, ¿eh? O sea, a veces he podido estar 3 y 4 horas llorando a moco tendido, porque él era capaz de hacerte verte con una sola pregunta cosas que tú pensabas que tenías recolocadas o que no sabías cuál era esa pregunta y cambiarte directamente el foco de donde lo estabas viendo. Y para mí eso lo sabe hacer muy poquita gente, desde esa transparencia, desde esa tranquilidad, de sabiendo que no siempre gustas. Para mí ha sido un referente y lo será. De hecho, el otro día que tuve una situación, bueno, conflictiva dentro de mi cabeza por la frustración con un cliente, o sea, me vi en un momento que dije, hostia, todavía no había aprendido tanto Josepe y te has largado, ¿no? Y en ese momento dije, ¿qué me habría dicho, no? Y hubo una pregunta que me hizo respecto al tema de la frustración que a mí me ayudó muchísimo. Y es que yo decía, joder, después de todo lo que he hecho por esta persona, así me lo pagan, ¿no? Y estaba súper enfadada, con ego, con ira, ahí en esa parte. Y me hizo una pregunta que me desbloqueó. Y de repente solo me dijo es, sabiendo lo que sabes ahora mismo y estando en el presente con todo lo que sabes, ¿habrías actuado de una forma diferente en tu pasado sabiendo lo que iba a pasar en ese futuro? Y le dije, no, habría actuado exactamente igual. Y entonces de repente me entró paz, porque me desde donde estaba cubierto. Entonces ahora me ayuda mucho a saber que lo que hice lo hice con conciencia, que lo hice tranquila, que no me arrepiento, que seguramente aún sabiendo lo mismo volvería a hacerlo y no es masoquismo, sino que lo hice con plena fe y con plena conciencia. Y eso todavía, el desde dónde, para mí ha marcado un 2025, espero que lo marque toda mi vida. No es tanto un para qué, un por qué, sino un desde dónde. Y lo cambia absolutamente todo y eso me lo enseñó él. Maravilloso es, ¿no? Como la sombra de una persona puede acompañarnos tanto tiempo, ¿no? Y esa pregunta que tú lanzas, ¿no? ¿Qué me habría dicho él? ¿Qué me diría él en esta situación? ¿Cómo actuaría él? Qué poderosa es la vida, ¿no? Yo me recuerda mucho, yo siempre me gusta hablar de mi padre como quizás el mentor más importante y a diario, te diría yo que a diario, me pregunto muchas veces cómo actuaría él en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces ese poder que hemos empezado a hablar al principio, ¿no? El poder del ejemplo, ¿no? Ese legado el mejor legado es el ejemplo, ¿no? Qué potente es y no terminamos de darnos cuenta de ello, ¿no? De las personas, de lo maravillosas que son las personas. Rosa, eh, tú vives desde la incomodidad buscada, permanentemente estás desafiando tus aprendizajes, descubrir nuevos horizontes, etcétera. ¿Qué es lo último que has aprendido? Estoy aprendiendo. Boxeo. ¿En serio? Sí, Boxeo. llevo un mes practicando boxeo y me queda tiempo. Sí, 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 sí. Estoy súper feliz. Vale, Ah, estoy feliz con el boxeo.
Se te ha visto en la cara que estás feliz. Entonces tengo que preguntarte qué te está enseñando el boxeo. Uf, muchísimas cosas. Muchísimas cosas que están muy relacionadas con todo lo que significa mi vida. Primero, saber que tengo que hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, en el boxeo, desde fuera lo que queremos ver es que es súper bestia, es bruto, tiene una estructura, una estrategia increíble de cómo tienes que adelantar el pie hacia adelante, hacia atrás, cómo tienes que posicionarles cuando estás en ataque en paralelo, si estás en defensa les tienes lateralizados, y cómo el puño tiene que conseguir girarse, con qué das para tener más fuerza con tu cuerpo, aunque sea pequeño. Buah, 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 buah. Me está enseñando un mogollón a conseguir hacer creatividad, que los pies se mueven de una manera, los brazos se están moviendo de otra forma totalmente distinta, a creerte, a ver que cuando no eres capaz o crees que no puedes conseguir dar a alguien, lo tumbas y consigues hacer más fuerza. Me está resultando un deporte, yo he hecho mucho deporte en mi vida, competía gimnasia rítmica, hice baloncesto. En baloncesto fue posiblemente lo que más competí. Llegué hasta la Junta de Castilla y León. He ganado muchos campeonatos. Y me ha gustado siempre mucho el deporte, pero nunca vi al boxeo como un deporte. De hecho, mi hijo todavía no lo ve como deporte, tengo que enseñarle, porque piensa que los que hacen temas de artes marciales, boxeo y demás, tienen el ego muy alto. Y le digo, bueno, que tú haces fútbol, chaval. Entonces, bueno, necesita, tiene 15 años, entonces tenemos que conseguir. Pero aprendí a disfrutar también mucho del rugby por mis hijos y a amar un deporte. Creo que todos los deportes tienen mucho que enseñarte y que te enseñan mucho de la vida. Entonces me está enseñando que aunque te cueste, sigues y te caes, te levantas, las manos siempre protegidas, sabiendo cuándo tienes que dirigir. Buah, buah, está encantando, me está encantando. Tengo ahí a mi entrenador personal, que es un boxeador profesional, Alexis, y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que estoy aprendiendo y ya sabiendo que me repito mucho una frase de Peter Drucker con este aprendizaje, y es que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año e infravaloramos lo que podemos hacer en cinco, ¿no? Y el otro día se lo decía a mi entrenador y yo me veo dentro de 5 años, no sé si llegando a competir, ¿eh? Con 50 y a ver, 5 años más, 52 años, encima una chica. Buah, lo veo un poco complicado, no lo veo imposible, pero lo que me está permitiendo a mí generarme y tener más, todavía más autoconcepto de mí misma, además en autoestima. Nunca he tenido miedo prácticamente de nadie, mido unos 61, pero nunca me ha costado poder tener que enfrentarme si tenía que hacerlo con 1,90. Ah, pero amigos, ahora saber cómo se gira una muñeca, cómo puede hacer un gancho, cómo hacer un crunch, hostia, está dando otra que me está gustando mucho. ¿Crees que en esto del boxeo, y yo soy un fascinado del boxeo, mi padre boxeó mucho y tuve maestro también en ello, o sea que me siento muy identificado con lo que dices, pero yo veo en el boxeo como dos partes, ¿no? Veo una parte estrictamente competitiva, o sea, no, de competición, vamos a decirlo así, en la que hay otra serie de valores, hay un mercantilismo, hay otra serie de cosas, ¿no? Y luego está el boxeo como deporte. Ujú. Y en esa parte del boxeo como deporte conecto 100% con lo que has dicho y le sumaría una cuestión, ¿no? Y es esa parte de que en realidad muchas veces estamos boxeando contra nosotros mismos, ¿no? Y esa es la parte maravillosa del boxeo, la manera de poder ejercitar algo contra ti mismo de una manera saludable, ¿no? Y esa parte es la que yo creo que es muy poderosa de este deporte y por eso engancha a tanta gente. No tanto la parte de los golpes, ¿vale? Que es otra historia. Y la parte de competición, que bueno, hay gente que le puede gustar y por supuesto. Pero creo que es un gran deporte estigmatizado una vez más, ¿no? Por una cuestión bueno, de ideologías. Lo dejamos ahí. Pues me encanta que lo digas, que lo traigas y también me encanta lo que has dicho, ¿no? Esto de subestimarnos, ¿no? Creo que a cualquier edad uno puede tener, es que estamos tan lejos, no sé qué opinas, ¿no? Pero estamos tan lejos de nuestra mejor versión. Yo permanentemente me miro y digo, joder, estás lejísimo de tu mejor versión en todos los ámbitos. En el ámbito deportivo, por supuesto, porque siempre puedes mejorar, bajar de peso, esforzarte, tal. En el ámbito de desarrollo personal, por supuesto. Y en el ámbito cultural, ni te cuento, ¿no? Entonces, estamos siempre tan lejos que si verdaderamente nos proponemos el desafío de ser mejores, en sentido holístico, es que es estúpido ponerte límites porque tienes una capacidad de mejora increíble, ¿no? Y en esa esencia de visualizar esa foto, esa mejora,
hay una energía, puede haber una energía maravillosa y yo intento conectar con eso a diario, intento conectar con eso. Pero claro, ahí tienes una vez más que aceptar la incomodidad que lleva de la mano, ¿no? Así es. Yo lo único que no hago es intentarlo, lo hago. Eso es muy bueno, sí, sí, sí. Yo cuando voy al gimnasio siempre digo lo mismo, ¿no? De que mi compromiso es superior, ¿no? A la incomodidad de tener que ir, ¿no? Rosa, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Tienes muchos proyectos, pero como eres muy creativa, seguramente tendrás ahora algo en las manos en el ámbito profesional, algún proyecto. Cuéntanos, ¿qué proyecto tienes? A mí me gusta ver a escala un año. Ahora estoy aprendiendo a poder conseguir pensar un poquito más largo, pero bueno, como soy un 8 y soy muy impulsivo, pues a un año me parece bien. Ahora mismo tengo una nueva locura en mi cabeza, que uno se llama Kayak, que son podcasts que venden, que creo que los podcasts cuando les hacemos tienen que tener una estrategia de base, no simplemente hablar por hablar, tenemos que saber, tanto como vamos con invitados, qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que estamos diciendo y cuando nosotros preguntamos qué es lo que queremos conseguir vender. Y luego tengo ese programa de Ni de Coña, que probablemente a lo mejor esta semana se terminen ya las plazas. No lo he hecho público porque me gusta mucho elegir a la gente que quiere conseguir transformarse y hacer esa parte de educación de desarrollo personal para poder generar unas ventas totalmente distintas. Y desde ahí vamos partiendo un poco, o sea, porque hay muchos programas que conmigo no puedes conseguir entrar. Tenemos ahora con Red Mindset, que estamos trabajando en mentalidad, que abriremos las puertas a lo mejor en julio. Radar, que tampoco se abrirá ya hasta julio. Pero todo lo que tengo alrededor, todo tiene una misma máxima y es aprender a comprarte para poder conseguir vender, ¿no? Hay una cliente y amiga, María Pifarré, que es una crack dentro del duelo de los animales, de poder conseguir subsanar directamente ese dolor. Y a ella, fíjate, la critica mucho más porque dice, ¿cómo puedes conseguir vender de entre el dolor humano? ¿No? El dolor te estoy dando herramientas para que cuando tú pierdas a una mascota que tú quieras, que no lo pases tan mal, ¿no? O sea, es que alguien pueda conseguir sostenerte y que puedas conseguir entenderlo. Y ella siempre me dice que yo no enseño a vender, que yo lo que enseño es a vivir la vida y que es una filosofía distinta. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años y estos meses que pasen por delante de mí, pues seguiré haciendo aquello cuando yo siga teniendo magia. Si yo sigo que algo me sigue poniendo, que me sigue palpitando el coño con ello y demás, seguiré haciéndolo. Espero que este año hay dos, tres libros que tengo ahí pendientes que es posible que salgan. Uno se está madurando más porque además incluso va a llevar la fotografía de mis hijos, este que te digo yo de enseñar a los hijos a vender desde cero. Y ese ya está escrito, solo que, bueno, lleva escrito desde mayo del año pasado. Todavía no lo he sacado, estoy siendo un poco más pudorosa con ello porque me parece que entender la venta desde la infancia puede dar un clic y quiero que los padres lo entiendan porque es para formarse ellos y pueden enseñar a sus hijos. Pero seguro que se me ocurren mil locuras, ¿no? O sea, ahora tengo una idea nueva de marketing directo para poder conseguir vender ni de coña, que estoy deseando ver la cara de mis clientes cuando puedan conseguir recibirlo y ver ese cambio. Pero sobre todo, lo que haga que me haga seguir soñando. O sea, me encanta soñar en grande y me encanta que las personas que trabajen conmigo se atrevan a eso, a soñar en grande. Si vienen a soñar en pequeño, yo no soy su mentora, que pueden buscar a cualquiera. Hay una curiosidad que no te he preguntado, ¿no? Y es, ¿cómo consigues relajarte con tal nivel de pasión que sientes por las cosas tan creativas, siempre creando cosas? ¿Cómo consigues apagar esa mente, apagar esa capacidad que tienes? Yo, Porque de los grandes desafíos de las personas muy creativas, muy de hacer, es poder desconectar de vez en cuando, ¿no? Poder relajarse, poder descansar. ¿Cómo lo haces? El boxeo será una de ellas, pero aparte del boxeo, ¿cómo lo haces? Cuéntanos algún truquito porque este podcast lo escucha mucha gente que le gusta la incomodidad y nada, no, seguramente le vendrá muy bien que nos digas cuál es tu truco. yo os les voy a contar, pero no les va a gustar. Uno de ellos es que yo pinto. ¿Has visto que tengo cuadros aquí? Este es mi hijo. Sí, 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 sí. Entonces, este es un cuadro de mi hijo. Y entonces yo mientras pinto veo a la persona y desconecto totalmente. Se me olvida que existe el mundo. Otras que follo. Nunca pienso nunca. Eso sí les va a gustar, no digas que eso no les va a gustar. No, algunos lo van a ver como una tarea extra. Anda, bueno. Entonces, ya, con todo lo que tengo que hacer, encima está, dice que hay que echar un polvo. Alguno estará escuchando y algún marido, porque esto suele ser más en maridos, le dice, mira, mira lo que dice Rosa, mira, mira, ella folla para desconectar, cariño, te veo muy estresada, yo sí tengo que colaborar contigo. Bueno, pues así tienen deberes y pueden conseguir hacerlo. Y otra que me encanta es cualquier tipo de conexión con el agua. A mis clientes no les gusta y a mi pareja tampoco, porque cuando
En el agua me desconecto, pero para reconectarme. Y entonces cuando salgo del agua, un spa, una piscina, el mar, cualquier cosa que tenga que ver con agua, ¡guau! Este cerebro es como que de repente se multiplica 200.000 veces. Y algo que no me deja siempre el agua, porque a veces puedo conseguir utilizar la ducha o demás, es conseguir ponerme una película. Entonces yo en el run run de la película, que además, bueno, no suele haber un cine sumamente bueno últimamente como para que de repente te haga estimular la cabeza, me quedo con ese run run y entonces el cerebro baja un poquito las revoluciones. Pero posiblemente con lo que más baje es pintando y follando. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Te quiero, has dicho película. Yo me gusta preguntarle a mis invitados, también con el ánimo de conocerles mejor, que nos recomienden un libro, una película y una canción que para ellos sean especial, especiales. En películas sí que lo tengo claro y te puedes coger menos la tercera parte, Fast and Furious. Soy una gran fan de Fast and Furious. Como no saquen ahora en marzo que prometieron, que dicen que sí para mayo, la segunda parte de la décima ya me va a empezar a enfadar. Llevamos 2 años de lista de espera. Me encanta todo lo que tiene que ver. Yo soy muy Dani Toretto. Todo lo que significa la conexión, la lealtad, la familia, los retos y demás y tal, habla mucho de mí. Cuando yo estoy muy, muy, muy agobiada, aparece Fast and Furious. Entonces, no sé, algunas las he visto más de 20 veces, algunos de los capítulos. Entonces, cuando en mi casa llegan y ven que están Fast and Furious o los 300, que también puede conseguirse una opción, dicen, calma, 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 que mamá está hiperacelerada y eso consigue bajar las revoluciones. Eso en pelis. En música, es que tengo mucha gente. Me da mucha calma Morat, prácticamente con cualquiera de sus canciones, pero soy bastante promiscua en el tema de la música. Entonces puedo escuchar a Diego Torres o puedo conseguir escuchar a Leiva o a Joaquín Sabina. O sea, yo ahí soy muy promiscua. Siempre todo desde el castellano. Ahí sí es verdad que aunque escucho música inglesa, mi dislexia no da para tener la misma verborrea y si me invento las canciones en castellano, imagínate en inglés. Entonces todo lo que tenga que ver un poco con ahí, pero que me dé esa parte de pasión. Y en un libro, fíjate, leo muchísimo y te podría recomendar libros de otros, pero te voy a recomendar el último, el que hemos escrito nosotros, el de Deja de esconderte. Creo que marca una autoridad. Lo he leído, sí, lo he leído y me Es, gusta. es totalmente distinto, sobre todo porque puedes hacer una lectura desde la parte superficial. Le han trabajado personalmente, pero si tú quieres conseguir arrascar un poco más, creo que es un libro totalmente distinto. Y uno que me ha gustado mucho, 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 de Grit, que a lo mejor le han leído, no es un libro para cualquiera, es sobre la tesis doctoral de la autora que escribe el libro sobre cómo va esa parte de la pasión y cómo no todo el mundo puede conseguir emprender y cómo se puede vivir la vida desde el apasionamiento. Y ese, por ejemplo, también podría decirte muchos, pero bueno, yo este año que estamos ahora, llevamos un mes y medio y llevo 9 libros leídos, así que si es por leer, podría darte mucho listado. Bueno, pues nos has dicho todo. Rosa, ¿hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y no te he preguntado? Preguntas, creo que no, creo que has hecho muchas. De hecho, llevamos 1 hora y media hablando, así que pueden tener tema para poder conseguir escuchar. Pero yo solo les diría quizás más un consejo. Y es que tengan en cuenta que todo aquello que están haciendo que no monetice les va a esclavizar. Son los únicos responsables que puedan conseguir romper sus esclavas. Sea quien sea que se haya puesto, pareja, hijos, padres, sociedad, que nadie tome la decisión por ti, porque no hay nada más triste que no permitirte hacerte las cosas solo por lo que pueda opinar alguien. Así que empiecen a plantearse qué es lo que les está monetizando y qué no en su vida, tanto en lo económico como en lo no económico. Tenía pensado preguntarte si pudieras poner una nota en el bolsillo de los oyentes, ¿qué nota le pondrías? Entiendo que es esta que acabas de decir, ¿no? Si no monetizas, estás esclavizándote. Eso es. Lo que no monetiza esclaviza. Así que ojo con lo que hace. Rosa, quien quiera contactar contigo, eres bastante visible, no va a ser Rosa Montaña, lo ponemos en Google, hay mil maneras. Además es que está tu móvil ahí, está el LinkedIn, está tal, eres muy, muy accesible, pero bueno, si quieres dejarnos alguna plataforma por la que tú prefieras o te sea más cómodo que contacten contigo, es el momento. La forma más fácil para que se enteren de todo, porque a veces no me da tiempo a contarlo en todos los sitios, es que se suscriban a rosamontana.com, porque ahí escribo yo, ahí contesto yo, y entonces para cualquier cosa pueden tenerlo, pero tú mismo lo has dicho, José. O sea, mi número de teléfono es siempre bastante accesible, la gente suele respetar mucho, suele poner muy bien los límites
Y si hay que conseguir contestar en seco, se contestaría, pero no. Me gusta esa cercanía. El día que la pierda, dejaré de hacerlo, igual que el día que dije que cuando yo pensaba y siempre decía, cuando esté en el hospital sintiendo que estoy como cajera de un supermercado pasando simplemente productos como pacientes, me iré. Nunca me creyó nadie. Cuando estaba en tercero de medicina lo dije. Me fui cuando llevaba 13 años trabajando en el hospital y hoy diría exactamente lo mismo. El día que pierda mi humanidad y mi cercanía con la gente, ese día me retiro. Pues ha sido un placer. Ha sido un placer enorme conocerte, aprender de ti, escuchar una manera distinta de decir las cosas, más transparente, más atrevida, más valiente. Me encanta que para vender todo lo que vendes transformación en abundancia y que vendes muchas cosas distintas, porque vendes muchas cosas necesarias y distintas, sigas utilizando la palabra vender como está en todos tus titulares. Me encanta que no renuncies a ella cuando todo el mundo inventa palabras para crear productos. Gracias por ser como eres, gracias por ser tan auténtica, gracias por estar en esta ventana. Te deseo lo mejor. Muchas gracias a ti, José. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien y por supuesto que nunca reaccionaré a poder ser una vendedora. Eso es lo máximo. Pues lo dicho, Rosa, te mando un abrazo muy grande y te seguiré de cerca. Chao, chao.